Según el mal llamado profesor Rayo, la desregulación de los vuelos aéreos va a conseguir que a partir de ahora los vuelos comerciales empiecen a florecer en la Argentina y que todos los argentinos empiecen a ser felices, empiecen a estar contentos y yo creo que hasta se van a hacer ricos con esto. Y una mierda. Si fuese verdad, que no lo es, que la desregulación del transporte aéreo va a conseguir que florezcan los vuelos comerciales en la Argentina, eso sería una gran desgracia para los argentinos, una grandísima desgracia. Pero es que el problema es que la desgracia va a ser todavía mayor. La desgracia es que en el mejor de los casos los argentinos van a poder viajar en un transporte que es caro, que es lento, que es incómodo, que es contaminante y en general que es malo. Porque la aviación en un transporte que no tiene mar de por medio, que se puede hacer por tierra, la aviación para recorridos cortos y medios es el medio de transporte caro, lento, incómodo y contaminante propio de los países subdesarrollados. Es el medio de transporte en general malo, así de claro, malo. Y si los argentinos tienen la desgracia de que florecen los vuelos comerciales, estarán mejor que si pasa lo que verdaderamente va a suceder, que no van a florecer siquiera los vuelos comerciales. Porque donde no han llegado los economicistas, esos economicistas que dicen que nos dan libertades y que en verdad nos quitan libertades para quedarse con el dinero ajeno, donde verdaderamente hay libertad, donde los economicistas no han metido mano y no han jodido las libertades, donde hay libertad para poder viajar, la gente sabe muy bien cómo quiere viajar. Y para distancias menores de 1000 kilómetros, si no hay mar de por medio, en general la gente lo que quiere es viajar en tren, en un tren de calidad, en un tren de alta velocidad. Por ejemplo, mi país, España. Pues no es que yo ponga los ferrocarriles españoles como ejemplo, porque son unos ferrocarriles bastante lamentables en muchos aspectos, aunque claro, comparados con los argentinos, son unos ferrocarriles de lujo asiático, evidentemente, porque aquello es una cosa para transportar ganado sobre raíles, si es que llega a eso. Pero, por ejemplo, las dos principales ciudades de España, Madrid y Barcelona, 650 kilómetros, 2 horas y media. Casi todo el mundo se va en tren. Francia, me voy a una de nuestras fronteras grandes, París-Lyon, las dos grandes ciudades de Francia, 400 kilómetros, menos de 2 horas. Me voy a la otra frontera, Lisboa-Oporto, en Portugal, 300 kilómetros, menos de 2 horas. Prácticamente todo el mundo, si puede cogerse el tren de alta velocidad, se coge el tren de alta velocidad. Esa es la verdadera libertad que hay en estos países, y no la de la Argentina, donde los economicistas, con sus privatizaciones, para que todo se gestione bien, han conseguido que los argentinos tengan que viajar a unos precios desmedidos, con una calidad ínfima, con un transporte de la más mala calidad, con una relación calidad-precio deplorable, una relación calidad-precio a la que están obligados porque no tienen libertad de elección. Porque si quieren poner libertad de elección, lo que tienen que hacer es poner una red de trenes de alta velocidad en Argentina. Esa red que en el fondo se tuvo y que ellos mismos han destrozado. En los países donde sí que se puede escoger, la gente viaja en tren. ¿Y quiénes viajan en coche? Pues los que hacen trayectos cortos, porque ya para los medios no tiene interés, y que luego necesitan el coche en el sitio de destino. Si tú tienes tu propio coche y tienes que ir solo a 100 o 200 kilómetros, 300 kilómetros, pues mejor que coger el tren y luego alquilar un coche, pues es irte con tu coche. Pero salvo esta situación excepcional, muy poca gente va en coche. De hecho, si los países europeos no tuvieran la red ferroviaria europea, sus autopistas serían un atasco permanente. ¿Y quiénes se van en avión? Pues solamente hay dos tipos de personas que se van en avión. Las que salen del aeropuerto o van al aeropuerto. Si tú vas al lado del aeropuerto, el tren de alta velocidad te deja de centro a centro. Con lo cual, luego tienes que ir a hacer un recorrido largo hacia el aeropuerto. Solo en el caso de que partas o tengas que ir a lugares muy cercanos al aeropuerto, la gente va en avión, pero esto es también mínimo despreciable. Y lo que verdaderamente, los tráficos de avión que verdaderamente hay, son aquellos que son para enlace.
Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Valencia-Madrid, hay 300 kilómetros y esto se hace en menos de 2 horas. Pues casi todo el mundo se viene en tren. Alicante-Madrid, 350 kilómetros, 2 horas y cuarto. Casi todo el mundo se viene en tren de alta velocidad. Pero ¿qué pasa si tú quieres ir de Valencia o de Alicante a Buenos Aires? Vamos a poner este ejemplo. No hay vuelo directo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo mejor es irte al aeropuerto porque tú te conoces tu ciudad, tú conoces Valencia o Alicante donde vives. Están en la costa del Mediterráneo. Y desde allí, pues te vas al aeropuerto, si no tienes demasiado equipaje, que es lo normal porque hoy en día en los aviones apenas te dejan llevar equipaje o tienes que pagar grandes cantidades, pues puedes ir en transporte público con tu maleta a los aeropuertos y de allí coges el avión. Y como Madrid tiene un único aeropuerto, un aeropuerto enorme pero que sirve a toda la ciudad, a todos los vuelos de la ciudad, pues te deja justo en el sitio donde hacer el enlace. Luego, si tienes que realizar un transporte desde Valencia o desde Alicante al aeropuerto, es mejor hacer eso, que allí te lo conozcas, que no que te deje en Madrid-Atocha, que es donde llegan estos trenes de alta velocidad, y desde allí tener que irte al aeropuerto de Barajas, que se puede ir en transporte público, pero claro, hay que conocérselo y te puedes equivocar, o te puedes coger un taxi y te sale muy caro. Y luego otros medios de transporte, como irse a pie, irse en bicicleta o irse en autobús, son despreciables. De esta forma, donde sí que se puede escoger, donde no hay iniciativa privada, donde hay monopolio del Estado, que tienen los estados europeos sus ferrocarriles, la gente escoge lo mejor y escoge el tren de alta velocidad, que en las relaciones en las que hay el tren de alta velocidad entre ambas ciudades tiene cuotas de mercado del 70, del 80, del 90 o más del 90% de los desplazamientos, mientras que todo lo demás junto pues se tiene que conformar con lo demás. Aquí sí que se puede escoger, no en Argentina, donde los economicistas, gracias a la iniciativa privada, han conseguido que no se pueda escoger. ¿Y qué es lo que ha pasado en la Argentina? ¿Cuál es la situación de los que fueron magníficos ferrocarriles argentinos? Porque Argentina tuvo los mejores ferrocarriles del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial los podía haber tan buenos como los argentinos, pero no mejores. Podían haber empate en el primer puesto, pero nadie les ganaba. ¿Y cuál es la situación en este momento una vez que la iniciativa privada ha entrado en los ferrocarriles argentinos? Pues tenemos las dos grandes ciudades del país, Córdoba, Buenos Aires. La capital con Córdoba, es como Madrid-Barcelona, unos 630, 650 kilómetros. Madrid-Barcelona, 2 horas y media, con iniciativa pública. Buenos Aires-Córdoba, 21 horas con iniciativa privada. Esto es como ha dejado la iniciativa privada los que fueron magníficos ferrocarriles argentinos. Y así con todo, Mar del Plata a 370 kilómetros, 6 horas y cuarto. Hay un tren a la semana que tarda 5 horas y media. Si te vas, por ejemplo, a Posadas, que está desde Buenos Aires a Posadas hay menos de 1000 kilómetros, un poco menos, 850, 900 kilómetros por vía, está al lado del Paraguay. Los trenes, yo no sé si siguen circulando, pero cuando circulaban tardaban más de un día. O sea, a día de hoy, si sigue habiendo tren entre Buenos Aires y Posadas, pues tardarán 25, 30 horas. Van a medias de 30 kilómetros por hora. En el mejor de los casos, a 40 kilómetros por hora. Pero es que comparemos los trenes argentinos con los trenes argentinos del vapor, cuando no había iniciativa privada, cuando todos los ferrocarriles hacia el año 50 eran del Estado. Pues si tú te ibas, por ejemplo, de Buenos Aires a Rosario, 270 kilómetros, es la misma distancia, muy parecido a irse de Madrid a Zaragoza. Rosario es una ciudad que está a media distancia entre Buenos Aires y Córdoba, las dos grandes ciudades del país, y es una de las ciudades más grandes de la Argentina, creo que es la tercera, si no será la cuarta o la quinta, creo que es la tercera. Y Zaragoza, pues es lo mismo, a la misma distancia entre Madrid y Barcelona, y está entre las 5 ciudades más grandes de España. Madrid-Zaragoza, hora y cuarto. Buenos Aires-Rosario, la misma distancia, 6 horas y media. Hay un expreso un día a la semana,
5 horas 40. Pero lo sangrante, lo verdaderamente sangrante de la iniciativa privada, que gestiona bien, no gestiona mal como la iniciativa pública, es que con tracción vapor, Buenos Aires-Rosario, 3 horas y media. A día de hoy, 6 horas y media. Cuando había iniciativa pública con vapor, 3 horas y media, que eso quiere decir que a día de hoy, si se mantuviesen aquellas vías, simplemente con haber mantenido la estructura de vías del vapor, con máquinas diésel, ya no hablo de electrificar, que todavía sería mejor, pues se podría hacer simplemente en 3 horas. Eso con una situación propia de los tiempos del vapor, con una tecnología de hace más de medio siglo. Menos mal que la apertura regulatoria va a incrementar la actividad económica en la Argentina y van a florecer los vuelos. Es al revés, la apertura regulatoria ha destrozado la actividad económica en la Argentina. Los argentinos han hecho lo que no ha hecho ningún país que tuviera unos buenos ferrocarriles, que ha sido dejarlos y abandonarlos. Y eso les ha costado a los argentinos un dineral. Todos los países han mantenido sus ferrocarriles y ahora tienen libertad de elección, porque no ha habido apertura regulatoria, porque el avión ha quedado exclusivamente para larga distancia, porque las cortas distancias se hacen en ferrocarril, que es el medio de transporte rápido, cómodo, ecológico, propio de los países más avanzados, lo que quizá en algún tiempo fue la Argentina, que gracias a los economicistas y su ansia de robar todo lo público ya no lo es. Y se ríe el ignorante del mal llamado profesor Rayo, que en las disposiciones legales de aerolíneas argentinas dice que estas deben ser un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. Pues claro, alma de cántaro, pues claro, todo lo que tiene el Estado, todas las empresas públicas, todo el gasto estatal debe ser un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. Y así lo fue hasta el golpe de Estado del 18 de junio de 1955 en la Argentina. Los ferrocarriles argentinos y todas las empresas argentinas del Estado eran un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. ¿Y esto cómo se hace? Pues voy a poner el ejemplo de España, de mi país, que no es en modo alguno un país ejemplar, pero claro, comparado con la Argentina esto es una maravilla. Los ferrocarriles españoles son del Estado, todos se nacionalizaron igual que en la Argentina, pero aquí el carril se produce en España. Todo el carril español se produce en Asturias, cerca de Avilés. Es muy raro que haya que traer carril de fuera, y eso solo ha pasado alguna vez en que la fábrica estaba en reconstrucción o en reparación o en ampliación. Todas las traviesas se hacen en España. En Argentina las llaman los durmientes. Antes se hacían principalmente en Córdoba, ahora creo que hay varias fábricas. El balastro todo viene de canteras españolas. No se importa balastro bajo ningún concepto. Es una piedra que tiene que venir de cantera española. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el mejor balastro europeo lo produce el Reino Unido. El Reino Unido tiene diversas montañas volcánicas, ya con volcanes totalmente apagados, ¿no? Por ejemplo, la capital de Escocia está el castillo de Edimburgo, está sobre una colina volcánica. Y aprovechando otra colina volcánica que está creo que en el centro de Inglaterra o el norte de Inglaterra, ahí se saca el mejor balastro de Europa y posiblemente del mundo, que es de piedra volcánica, un balastro carísimo, pero un balastro que destroza la maquinaria de tan duro y tan bueno que es. Pero lógicamente nadie va a importar balastro extranjero aunque el tuyo sea peor. Aunque la relación calidad-precio de tu balastro sea peor, tú lo coges de tus canteras certificadas, como lo hace España y como lo hacen todos. Y el material móvil español, prácticamente todo está diseñado en España y construido en España. De tal manera que los ferrocarriles españoles son un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. Hay muy poco material ferroviario español que no esté diseñado en España y aún menos que no esté construido en España. Creo que entre el que no está construido hay 2 locomotoras de alta velocidad de Alstom, las primeras que circularon en España, que dijeron que hacían 2 en Francia porque el resto las hacían en España, o las locomotoras 252, que fueron las primeras trifásicas asíncronas, creo que 2 están hechas en Alemania y las 70 y tantas restantes ya en España, que ellas se hicieron para ver que efectivamente estaba todo correcto y empezar la producción en España.
Y todo lo que gasta el Estado, todo lo que hace el Estado, sin necesidad de ponerlo en una ley, es un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. El problema es que en la Argentina, a diferencia de otros países, lo ponen en la ley, pero a diferencia del resto de los países que no lo ponen, ellos no lo hacen. Los demás ya implícitamente se entiende que todo gasto del Estado, todo gasto de los presupuestos del Estado debe ser un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional, o en el caso de las administraciones provinciales, autonómicas, regionales, municipales, pues del lugar donde estén. Y de esta forma, por ejemplo, cuando el ejército español va a comprar material, ¿qué compra? ¿Qué aviones de compra? Los Eurofighter que se producen aquí al sur de Madrid, en Getafe. ¿Y qué aviones de transporte compra? Pues los M400, los 395, los 295, 325 creo que son, los CASA. En resumida cuenta, todo lo que se produce en Dos Hermanas, cerca de Sevilla. Y cuando hay que comprar helicópteros, salvo que no se pueda producir ese helicóptero en España por alguna causa, todos se compran fabricados en cerca de Cuenca. Cerca de Albacete. Y todos los motores los hace ITP, Industrias de Turbopropulsión, en Trápaga, en Vizcaya. Todos los motores de aviación de lo que compra el Estado español se hacen en España. Y todos los barcos y todos los submarinos los diseña y los hace Navantia. Y todos los blindados o los hace Santa Bárbara en sus diversas fábricas, o los hace Iveco en su fábrica de Barajas, donde también construye blindados. Por ejemplo, los Centauro, que son vehículos de exploración de infantería o de caballería, ¿no? Que tienen además cañón de 120 milímetros, aunque tienen menos blindaje, no son tanques porque tienen ruedas, se hacen en Barajas, aquí cerca de Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas de Madrid. Y en general, el ejército español se dedica a buscar fabricantes de todo tipo de cosas. Y van a uno y les dicen, tú no podrías hacer estas baterías, tú no podrías reparar estos radares, tú no podrías cablear estas cosas, estos barcos, estos aviones, tú no podrías mantener esto. El ejército español se dedica a que todo el gasto militar sea un instrumento eficiente al desarrollo del servicio nacional. Evidentemente, como hace todo el mundo, y hay países como Francia que se lo hacen absolutamente todo militarmente. A veces esto genera que su material sea malo. Por ejemplo, las ametralladoras francesas tenían fama, y creo que la siguen teniendo, de ser muy malas. Pero se las diseñan ellos y se las fabrican ellos. Las españolas las fabricamos nosotros, pero son de diseño alemán, de Henkel & Koch. Todo el gasto militar, todo el gasto de ferrocarriles, todo el gasto de todas las administraciones públicas y de todas las empresas públicas, por supuesto mal llamado, que joder, parece mentira que alguien así pueda dar clase en una universidad, deben ser un instrumento eficiente al desarrollo del servicio nacional. Porque la política monetaria no es la única política que hay. La política fiscal también es muy importante para dirigir la economía. Y la economía hay que dirigirla porque no se dirige sola. De la misma manera que los edificios no se construyen solos y se mantienen solos, sino que necesitan arquitectos, las economías no se mantienen solas, necesitan economistas que las mantengan. Y la política fiscal de cobro de impuestos y del gasto que se hace con esos impuestos es un elemento de dirección de la economía nacional. ¿Y qué es lo que pasaba en Argentina? Pues en Argentina hubo un tiempo en que los ferrocarriles eran del Estado. Y como eran de iniciativa pública, estaban bien, muy bien gestionados. Y eran extremadamente eficientes. Eso de que la iniciativa privada es incapaz de gestionar bien, pues ahí lo tienes, por ejemplo, pues yo qué sé, en Navantia, ¿no? O ahí lo tienes, por ejemplo, en todos los aviones que hace España, o sea, todos los helicópteros españoles, sean para la policía, sean para el ejército, sean para salvamento, todos se hacen aquí, y los hace Airbus en su fábrica de Albacete, ¿no? Y entonces, en Argentina había un tren muy, muy bien llevado. Este tren se compró cuando los británicos nacionalizan su ferrocarril, como han hecho todos los países con dos dedos de frente. Yo diría que en este sentido todos han tenido dos dedos de frente, menos la Argentina, y quizá alguno más. Pues lo que hicieron fue crear su compañía ferroviaria, unificarlo todo. Igual que aquí se creó Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, ahí se creó British Railways. Y al crearse British Railways con todas las compañías nacionalizadas alemanas,
el gobierno británico se encontró con que tenían un montón de acciones y participaciones en ferrocarriles de otros países, por ejemplo en ferrocarriles argentinos. Y ellos no tenían ninguna intención de dirigirles los ferrocarriles a los argentinos o a otros países. Ellos lo que querían era venderlos. El Estado argentino los compró. Yo he leído por una parte que fue porque, ojo, el Reino Unido tenía deuda pública, tenía deuda externa con la Argentina, que la había contraído durante la Segunda Guerra Mundial. Otros textos dicen que no, que es que después de nacionalizarlos se vendieron algunos bienes y con esos bienes inmobiliarios se consiguió pagarlos. Igual fue una cosa mixta. En todo caso, los ferrocarriles argentinos se unificaron en una sola empresa y empezaron a ser rápidamente un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. ¿Qué es lo que hizo inmediatamente el gobierno peronista? Pues lo que hace cualquier otro gobierno, diciendo: necesitamos carril. A partir de ahora el carril se produce en la Argentina. Necesitamos faroles, algo tan simple como faroles que se importaban. Entonces no había apenas luz eléctrica. Entonces los faroles se utilizaban muchísimo para iluminar las estaciones, para iluminar los trenes, la iluminación de los trenes y las señales de los trenes. Cuando por la noche el jefe de estación tenía que dar la salida al tren, no lo podía hacer con la bandera porque no se le ve, lo hace con un farol. Para iluminar los pasos de cebra, para iluminar al personal de vía que está trabajando en vía, tiene que tener ahí unos faroles para que los trenes les vean y disminuyan la velocidad, piten, tengan cuidado, etcétera. Bueno, pues simplemente se crearon la fábrica de faroles, y estos faroles que se hacían de hojalata y con los cristales de colores, etcétera, eran bastante complejos. Pues se van a hacer todos en la Argentina, y la hojalata vamos a intentar que se haga aquí. Pero no solo es eso, es que, por ejemplo, todo el material móvil se diseñaba y se producía en la Argentina. Las locomotoras argentinas eran tan buenas como las de cualquier otro sitio del mundo, y los ferrocarriles argentinos, que los llevaba el Estado con iniciativa pública, eran los mejores del mundo. Los podía hacer tan buenos como los argentinos, pero no los había mejores. Tenían los mejores ferrocarriles del mundo, hasta que vino la iniciativa privada a joder a los argentinos y a robarles a manos llenas con los ferrocarriles. Pero ¿cómo ha sido posible este desastre? ¿Cómo ha sido posible que, teniendo los mejores ferrocarriles del mundo, que servían para el desarrollo nacional, que se utilizaron para todos esos productos ferroviarios que se importaban, dejar de importarlos, buscar como fuera, de la misma manera que hacen todos los países, como hemos visto por ejemplo con el ejército español, buscar proveedores nacionales de cualquier cosa que hiciera falta a los ferrocarriles? ¿Cómo es posible que la iniciativa privada lo haya llevado a este desastre? Porque es que el ferrocarril es un monopolio tecnológico. Un ferrocarril de vapor es un monopolio tecnológico. No podemos pretender que entre dos ciudades, aún menos entre dos pueblos, haya 3, 4, 5 ferrocarriles para que yo pueda coger el que me dé una mejor relación calidad-precio. Eso no puede ser. El ferrocarril es un monopolio. Y si las empresas ferroviarias están en muy mala situación porque a partir de hace un siglo dejaron de ser rentables, lo que han hecho todos los países del mundo con dos dedos de frente, y Argentina también, ha sido coger esas empresas que en la Argentina eran todavía rentables con la iniciativa pública y hacer su propia red de ferrocarriles. Ya que es un monopolio necesariamente, ya que es un monopolio tecnológico, pues que sea un monopolio público y no un monopolio privado. Últimamente en Europa se está empezando a conseguir, con un experimento que está saliendo muy bien, que el ferrocarril deje de ser en cierta medida un monopolio. Y para ello lo que se está haciendo es lo siguiente: lo primero, tienes que tener una magnífica red de ferrocarriles, y entonces con los llamados sistemas de señalización RTMS, que son sistemas de señalización que sirven para todos los países europeos, tú lo pones encima de tu sistema, porque los países europeos cada uno tiene su sistema de señalización y algunos varios sistemas de señalización, ¿no? Entonces España, por ejemplo, tiene varios sistemas de señalización, Alemania también, Francia no sabría decir. Bueno, pues lo que hace estos sistemas es que se ponen sobre los sistemas ya existentes, hay dualidad de control, y por ahí pueden circular todos los trenes europeos, y pueden circular como si fuera una carretera, no exactamente igual, porque tú tienes que pedir un tramo de tiempo, un tramo de vía, pero tú circulas con tu tren y cobras tus billetes donde quiera
que vayas. Pero claro, esto solo se puede hacer con estos sistemas, porque estos sistemas, ¿qué es lo que hacen? Por una parte, el conductor dirige el tren, pero el tren a su vez está dirigido por el propio sistema. Es un sistema tan caro solo lo que va en el tren, que posiblemente sea más caro implantar un RTMS de estos en un tren argentino que lo que vale un tren argentino. Valdría más el sistema de control y señalización que el resto del tren, porque los trenes afortunadamente están sobre los raíles, porque si no se irían solos al chatarrero. Así los tiene la iniciativa privada. Y entonces, gracias a estos sistemas, que no solo hay doble conducción del tren, conduce automáticamente y conduce el maquinista, el motorman que llaman en Argentina, y si hacen cosas distintas uno del otro, el tren se para. Pero es que además hay un sistema de tráfico centralizado que va dirigiendo todos los trenes y que hace que se para, por ejemplo, el tren que va detrás para que no haya un alcance, y el sistema centralizado gestiona todos los trenes a la vez. Claro, esto es extremadamente caro, pero es una maravilla, y de esta manera los europeos, gracias a la iniciativa pública, porque claro, las vías siguen siendo del Estado, los trenes pasarán a ser de particulares, pero la vía sigue siendo del Estado, de la misma manera que la carretera es del Estado. Y de esta manera es como se está consiguiendo una muy buena, porque la verdad es que está funcionando muy bien, una competencia dentro de los ferrocarriles, no como hicieron los argentinos, que ellos mismos, los economicistas, lo que hicieron fue coger este monopolio tecnológico del Estado, hacerlo cachos y darle a cada empresa un trozo de monopolio ferroviario en el ferrocarril, en el ramal que les tocaba. De tal manera que si algo demuestra esto es que la iniciativa pública gestiona bien y que la iniciativa privada se dedica a gestionar mal para quedarse con lo público. Ustedes que son tan buenos gestores, ¿por qué ustedes no son capaces de gestionar bien lo público? Señor Milei, usted es un gran gestor, ¿verdad? Usted es un gran economista. Coja a los ferrocarriles argentinos y déjelos hechos una maravilla. Demuestre usted que es un gran economista. Dice, no, él tiene que demostrar que es un gran economista, demostrando que tiene razón, demostrando que las cosas públicas se gestionan muy mal necesariamente, y gestionar las cosas mal es muy fácil, ¿no? O sea, cuando estos economicistas piden que todo se privatice porque la iniciativa pública no es capaz de gestionar bien, solo la iniciativa privada es capaz de gestionar bien. Ya hemos visto en este ejemplo que no tienen razón. Pues, ¿qué es lo que hace? Piden cadena perpetua para los que gestionen mal los bienes públicos, piden pena de muerte para los que gestionen mal los bienes públicos. Dice, no, si son ellos mismos los que gestionan mal los bienes públicos, para luego quedárselos a pedo puta, para quedárselos a un precio absolutamente ridículo. Cuando ya están arruinados, cuando ya solo dan pérdidas, deciden quedárselos. Porque, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, pues durante el periodo de entreguerras, durante la dictadura de Primo de Rivera, quebraron los primeros ferrocarriles. Ferrocarriles pequeños, comarcales, de 50 a 100 kilómetros. ¿Qué hizo el Estado? Pues hizo un análisis de costes. ¿Qué le va a costar a esta región? ¿Qué le va a costar a esta comarca quedarse sin ferrocarril? Un desastre, porque ni pueden llegar los productos, se quedan sin productos alimenticios, no pueden importar vino, no pueden importar aceite de oliva, no pueden importar latas en conserva y no pueden exportar sus productos. Luego, ¿qué hicieron? El cálculo de cuánto costaría el que el ferrocarril desapareciera. Y si les cobramos impuestos para mantenerlos, ¿cuánto les cuesta? Pues cogemos, les cobramos impuestos y les mantenemos el ferrocarril, lo nacionalizamos y lo mantenemos, porque pierden menos pagando esos impuestos para mantenerlo que si el ferrocarril quiebra. Pero es que, oiga, señores economicistas, las carreteras son siempre deficitarias. Las carreteras son siempre deficitarias. Dinero que mete el Estado en las carreteras no recibe de él ni un duro. Hay algunos países como Francia o como Suiza que las mejores autopistas son de peaje, pero te cobran solo, justo, exactamente el peaje de amortización y mantenimiento de las autopistas, de esas autopistas. Y las carreteras, pues se pagan, en verdad se pagan por los impuestos al combustible, pero en verdad las carreteras son totalmente onerosas, Entonces, ¿por qué pretende usted que el ferrocarril, por la venta de billetes, no sea oneroso?
Mire ustedes que el ferrocarril incluso tiene ingresos, lo que no tienen las carreteras. Pues no, esta gente lo que ha ido ha sido a quedarse, simplemente a quedarse con los bienes públicos y demostrarnos que la iniciativa privada no sabe gestionar. Y así han destrozado unos ferrocarriles que en la época del vapor iban mejor, iban más deprisa y daban un mejor servicio, una mejor relación calidad-precio que los ferrocarriles actuales. Y ya no quiero decir que esos aviones que van a florecer, que no van a florecer, ya lo vamos a demostrar, en la Argentina. Los argentinos tienen la desgracia de que quizás acaben floreciendo los aviones, pero la desgracia va a ser mayor porque es que ni siquiera van a florecer esos aviones para unos trayectos cortos o medios para los que el avión es un medio de transporte malo, incómodo, caro, antiecológico y todo lo malo que se pueda decir es poco del avión en esas instancias cuando se puede utilizar el tren. Si usted, señor Milei, quiere que los argentinos verdaderamente puedan escoger la mejor relación calidad-precio, lo que tiene que hacer es meter un dineral en los ferrocarriles argentinos, acabar de privatizarlo, lo poco que no está privatizado, luego explicaremos cómo está todo esto, y colocar a los argentinos unos ferrocarriles de alta velocidad. Así es como verdaderamente con la iniciativa privada los argentinos podrán escoger lo mejor para sí mismos. A día de hoy, la alta velocidad, con sus modernos sistemas de señalización, permite que la iniciativa privada pueda competir en el ferrocarril. La infraestructura, la vía, las estaciones son del Estado, pero el que quiere puede poner su tren en vías y así es posible que la iniciativa privada compita entre ella y dé el mejor servicio ferroviario posible, por lo menos en la parte, digamos, móvil, en la parte tranviaria, podríamos decir, en la parte de los trenes. A día de hoy eso se puede hacer, pero señor Milei, si usted quiere que los argentinos verdaderamente puedan escoger el mejor medio de transporte, no entre la mierda y la mierda aeroportuaria, sino entre el sistema de transporte ferroviario, que es el sistema de transporte avanzado, ecológico, barato, moderno, cómodo, propio de los países más desarrollados, lo que tiene usted que hacer es meter un dineral en los ferrocarriles argentinos y no decirle al Fondo Monetario Internacional y mejor dicho, decirle al Fondo Monetario Internacional que no hay dinero. Eso no se lo diga usted a los pensionistas argentinos. Los pensionistas argentinos han pagado sus pensiones y tienen un derecho de cobro. Y es un derecho de cobro que podríamos decir que está por encima del Fondo Monetario Internacional, puesto que estos han sido obligados a prestar el dinero al Estado, mientras el Fondo Monetario no. Y los argentinos también tienen derecho, por encima del Fondo Monetario Internacional, a recibir sus ferrocarriles por encima de los derechos del Fondo Monetario Internacional a recibir las cantidades prestadas. Y en todo caso, todos los gastos del Estado son onerosos, incluidos los ferrocarriles. En este caso, claro, el ferrocarril es oneroso porque aunque cobres un canon de vía por pasar por allí por tu tren, el Estado pierde dinero en las inversiones ferroviarias, pero no importa porque eso lo recobra a través de impuestos, subvenciona a través de impuestos y la gente tiene unos muchos mejores servicios que si se los dejáramos a la iniciativa privada. Y lo mismo que pasa con los ferrocarriles, lo mismo que pasa con el transporte, que la iniciativa privada, invirtiendo y perdiendo dinero, aparentemente, porque luego lo tiene que recuperar por impuestos, da las mejores soluciones, da los mejores servicios, da los mejores productos a los ciudadanos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la educación. En la educación es todavía peor que el ferrocarril, no se recibe ni una peseta. La educación es aparentemente pública y gratuita en los países en los que lo es. En verdad se paga con los impuestos. Pero hagamos una cosa, cojámonos por ejemplo el informe PISA que hace la OCDE, uno de los mayores éxitos de la OCDE. Yo tengo un amigo, que se fue un año a trabajar a París, a la OCDE, y dice, un día estábamos en los ascensores y me dicen, ese es el del informe PISA, que lo tienen ahí como un gurú, ¿no? Y entonces este informe PISA hace un estudio que es bastante bueno, bastante aproximado, de la educación de los niños y los adolescentes en los diversos países. ¿Y qué encontramos si hacemos una correlación entre calidad de la enseñanza, entre nivel
educativo de los educandos, entre lo que los educandos han sacado, el nivel que tienen estos, y el nivel de liberalización de la enseñanza, pues tenemos que donde hay una enseñanza pública, gratuita, del Estado, para todos los niños, esos son los países que tienen los mejores niveles educativos. Que si nosotros nos vamos a ver la estadística de PISA, vemos que los países que destacan por tener la mejor educación son países como por ejemplo China, incluido Hong Kong, incluido Macao, incluido incluso Formosa, incluido Taiwán, Singapur, Corea del Sur, sitios así. Pero es que si nos vamos a Europa, pues es lo mismo. ¿Qué países tienen las mejores educaciones? Pues aquellos en los que el colegio lo paga el Estado, lo pagas tú a través de los impuestos. ¿En qué países los alumnos tienen mejores niveles? Pues en Estonia, en Suiza, en Holanda, en los Países Bajos, en Irlanda, en Bélgica, en Dinamarca, en Austria. Este es el tipo de países que tienen unas enseñanzas cojonudas, esas enseñanzas donde no tienes que ver a dónde mandas al niño al colegio, porque no tienes que ver si este colegio es más caro, si es más barato, si da mejor calidad, si da peor calidad. De eso nada. Tú coges y dices, ¿dónde? Al que está más cerca de casa. Ese es el mejor. Y lo mismo pasa en otros continentes. En Canadá, por ejemplo, la educación es muy buena. En Australia, en Nueva Zelanda. En los sitios en donde no se deja la educación a la iniciativa privada, la educación es magnífica. Y evidentemente es un saco sin fondo para el Estado. Pero no es un saco sin fondo. El Estado no cobra nada a los padres, no cobra nada a los educandos, pero consigue la mejor educación. La mejor educación es aquella que no se deja a la iniciativa privada. Y ahí está la demostración de las encuestas internacionales. Y si nos vamos a la salud, pues pasa lo mismo. ¿En qué países del mundo tienen la mejor relación de calidad entre precio y prestaciones de salud? En los países más ricos, en los que tienen una sanidad pública y gratuita. Y se nos podría decir, bueno, claro, es que esos son los países más desarrollados del mundo. Es verdad que, claro, Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, Alemania, Austria, Islandia, claro, estos países tienen muy buenas sanidades, pero claro que son países muy ricos. Bueno, es verdad que los países más ricos tienen sanidades públicas y gratuitas, pero tenemos un caso, un único caso de país que, siendo rico, que siendo un país avanzado, no tiene sanidad pública y gratuita, que son los Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de los países, si no el país del mundo que gasta más por habitante en sanidad. Y tiene una sanidad de puta mierda, de auténtica puta mierda. Tú cruzas la frontera al Canadá, y en Canadá, donde la sanidad es pública, es magnífica y mucho más barata para los canadienses. Y si tú te cruzas la frontera a México, nos volvemos a encontrar el mismo desastre sanitario. ¿Dónde verdaderamente la sanidad es buena? Donde la sanidad la lleva el Estado. Pero claro, la sanidad, la educación son un pozo sin fondo, no se recibe nada. Igual que con las carreteras, es que con el ferrocarril encima recibes algo. ¿Qué pretendes? ¿Que el ferrocarril se cubra a sí mismo? No, el ferrocarril evidentemente tiene que ser apoyado por el Estado de la misma manera que la educación, la sanidad o las carreteras. De la misma forma que todo ayuntamiento tiene que gastarse a fondo perdido el alumbrado público, el asfaltado, el alcantarillado. Claro, cuando aquí en Madrid, donde yo vivo, viene alguien que no es de Madrid y viene una noche de lluvia, pues no se le cobra nada, al igual que no se le cobra nada a nadie, porque pueda haber en la calle, porque no se le llenen los zapatos de barro y esté todo lleno de charcos, porque el alcantarillado drene el agua y no estén las calles inundadas. Claro, los servicios públicos no reciben nada. Si lo increíble es que el ferrocarril incluso recibe algo de los usuarios. Si eso es lo increíble, y el ferrocarril hay que mantenerlo, porque todos estos servicios públicos, como van bien, como se gestionan bien, y la realidad es testadura como una mula, y demuestra que el mal llamado y todos sus economicistas están equivocados, es llevándolos mediante la iniciativa privada. La iniciativa privada en todos estos casos gestiona mucho mejor. Y los ferrocarriles argentinos son la demostración. En los años 50 hasta el año 55, hasta el golpe de Estado que tantas libertades trajo a la Argentina, pues eran un ejemplo de unos ferrocarriles magníficos. Podía haberlos tan buenos en el mundo, pero no podía haberlos mejores. Estaban perfectamente gestionados.
y tras 30 años de gobiernos civiles y militares economicistas, los ferrocarriles estaban en una situación lamentable. Tras la humillante derrota argentina en las Malvinas, en donde se demostró lo que era verdaderamente la dictadura argentina, y donde se consiguieron aguantar algunas semanas, fue también gracias al desastre absoluto del ejército británico y el estado en el que lo había dejado la Thatcher con sus recortes, pues los argentinos se encontraron con que se acababa la dictadura militar y tenían unos ferrocarriles que llevaban 30 años sin ser atendidos, absolutamente descapitalizados. Unos ferrocarriles que pese a ello solo perdían unos 300 o 300 y pico euros al año. Una cantidad muy pequeña. Los ferrocarriles españoles en aquel momento, en los años 80, perdían el triple. Los ferrocarriles españoles costaban, que también habían quedado absolutamente desatendidos por decenios de dictadura, costaban unos 1.000 millones de euros al año. El triple o más del triple que los argentinos. Pero a nadie en España se le ocurrió hacer las burradas que se hicieron en Argentina, porque evidentemente los ferrocarriles cuestan un dineral, y aquellos 1.000 millones de los años 80 han quedado en nada. Hoy en día deben ser 2.000 o 3.000 millones, ya nadie sabe cuánto cuestan los ferrocarriles españoles, muchísimo, y todos los españoles entienden que tienen que costar. A día de hoy lo que se hace para aparentar que no tienen pérdidas es lo que se llama un contrato programa, contrato programa de los operadores ferroviarios con el Estado, y entonces el Estado les da dinero por el ahorro en carreteras, porque claro, si no tendría que gastarse en carreteras, por la contaminación que se quita, por los atascos y el ahorro de tiempo, por la salud que tiene la gente, por ejemplo, porque no hay contaminación o porque no hay accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen las cuentas de María Santísima y simplemente subvencionan al ferrocarril, no sé, con 2.000 o 3.000 millones al año, cosa lógica y natural. Y así los españoles disfrutamos de unos ferrocarriles que tienen una muy buena relación calidad-precio, porque si se los dejáramos a la iniciativa privada tendríamos la desgracia de tener que viajar en avión, un servicio que para las cortas y medias distancias es malo y caro, tiene una pésima relación calidad-precio. Yo me acuerdo que en la época del Corralito, hacia el 2002, 2003, yo vivía en Palma. Muchos argentinos acabaron en Palma en aquel momento. Yo me acuerdo que prácticamente, por ejemplo, en Palma de Mallorca no había casi rugby, y gracias a los argentinos acabó habiendo liga dentro de la propia isla. Bueno, pues aquel argentino que estaba en Madrid durante algún tiempo, estuvo en Madrid durante algún tiempo en casa de unos familiares buscando trabajo, al final lo consiguió en Palma, pero me dice que estando todavía en Madrid tuvo que ir a una entrevista de trabajo. Entonces le preguntan a los familiares que cómo iba esta entrevista, a la que luego no le cogieron. Y le dijeron, pues ven tren. Y claro, se quedó así diciendo, hombre, todo vestido aquí, chaqueteado, con la chaqueta, la corbata, en tren. Y dice, bueno. Y me comentaba que cuando vio llegar el tren se quedó asombrado. Él se esperaba un tren argentino. Y dice, pero esto es un tren moderno, limpio, cómodo. Y no pongo yo como ejemplo a los trenes españoles. Cualquiera español que viaja por los países más avanzados de Europa se da cuenta que tenemos un ferrocarril tercermundista, pero claro, no a los niveles argentinos. Y claro, los españoles entendemos que es que a día de hoy los ferrocarriles, las cercanías y la media distancia es que son gratis prácticamente, ¿no? Es rarísimo tener que pagar. Yo, por ejemplo, pago cada 4 meses 10 euros y con esos 10 euros puedo viajar todo lo que quiera. Pero si hago 16 viajes es que me devuelven los 10 euros. Pagas con tarjeta y pasados los 4 meses siempre me lo devuelven. Claro, lo pago con los impuestos, pero es que tengo un ferrocarril que si esto fuera de iniciativa privada sería imposible. Claro que sí. O sea, es evidentemente que los ferrocarriles tienen que ser mantenidos por el Estado, porque son un servicio público y si los mantiene el Estado nos cuestan menos dinero, dan una mejor relación calidad-precio, y así lo han hecho todos los países más avanzados. Cuando decían que es que en la privatización de
de Meden. Ya con Alfonsín aquello fue un desastre, empezaron ya las privatizaciones y con Meden ya fue el desastre. Y decía que es que los ferrocarriles eran un desastre, es que los regalamos y no los quieren. Hombre, y si regala usted las carreteras en donde no se puede cobrar peaje y hay que encima estar asfaltándolas, ¿quién las va a querer para perder dinero? ¿Quién va a querer el alumbrado público, el alcantarillado, el asfaltado, el empedrado? Nadie te lo coge, lógicamente, porque eso se pierde dinero. Los ferrocarriles es que encima tienen algún ingreso. Y ese monopolio tecnológico que es el ferrocarril, o que lo ha sido hasta muy recientemente gracias a los nuevos y modernísimos sistemas de señalización que valen un pastón, ¿no? Pues, ¿qué hicieron los argentinos? Cogieron el monopolio estatal y lo hicieron trozos y se lo dieron a la iniciativa privada. Fueron dando trozos de ferrocarril, fueron dando ramales, fueron dando estaciones, y vale que la iniciativa privada gestione el ferrocarril público. Porque el ferrocarril seguía siendo del Estado, simplemente era una concesión. Fue un desastre absoluto, perdóneseme que lo diga, pero un pueblo ignorante es muy fácil de engañar. Los argentinos protestaban porque los ferrocarriles eran argentinos y querían que siguieran siendo argentinos. Y se les dijo, no se preocupen, la propiedad sigue siendo del Estado. Aquí lo único que se va a hacer es dar concesiones para que ahora la iniciativa privada gestione bien. Y además la iniciativa privada tiene que hacer un montón de inversiones para que estos ferrocarriles puedan ir bien y no le va a costar nada al ciudadano. La realidad fue que se expolió el ferrocarril argentino, propiedad de todos los argentinos, y las inversiones no se hicieron nunca. Según las propias compañías ferroviarias privadas, se realizó un 1% de las inversiones. En verdad, no, yo creo que no llegó ni a eso, porque los mantenimientos, las reparaciones, las ponían como inversiones, por decirlo de una forma muy burda y que se entienda. Se rompía un cristal, cambiaban el cristal, ponían uno nuevo y decían que habían invertido en un cristal, cuando no habían invertido en nada, evidentemente. Simplemente se dedicaron a coger los ferrocarriles nacionales, a utilizarlos y a vivir de unas amortizaciones que no pagaban. ¿Y qué trato daban al material? O sea, a mí me dolía el corazón de verlo. El material argentino estaba hecho un auténtico asco, y como ya no funcionaba y ellos no realizaban las compras de material que tenían que realizar, encima iban al Estado y le exigían que les comprara material o suspendían el transporte, porque es que no les salía rentable. Es que no sabía usted antes de comprarlo que eso no era rentable, si ya se le había dicho. Yo cuando veía, por ejemplo, las 319 o los camellos, las 592, o sea, es que se te caía el alma al suelo de ver aquello, en qué estado lo tenían. O sea, en España es que tratan el material ferroviario, los ferroviarios, con auténtico mimo. Yo creo que lo tratan mejor que a sus hijos. O sea, ves cómo lo cuidan, cómo lo mantienen. Y aquello es que daba pena. Pero es que no solo daba pena porque no lo mantenían, sino que es que lo maltrataban. O sea, por ejemplo, esos motores ya viejos, hechos una mierda, de los combustibles, del gasóleo que les echaban, es que se acababan destrozando. Cuando tú tienes que echar gasóleo, supongo que Argentina será parecido que España, tienes gasóleo de calidad para automóvil, gasóleo de menos calidad, luego gasóleo para autobuses y camiones, luego gasóleo para maquinaria industrial y maquinaria agrícola, y luego ya gasóleo de quemar para calefacción. Bueno, pues les echaban unos combustibles, unos gasóleos a las locomotoras que las locomotoras simplemente se rompían, pero como no eran suyas, le pedían al Estado otras y nunca compraron las que debían haber comprado. Aquello fue simplemente el expolio de lo público. O por ejemplo aquí en España, cada vez que una locomotora termina servicio, entra en depósito y se le miran un montón de cosas. Por ejemplo, se le miran los niveles de aceite. Yo no sé si a estos les miraban los niveles de aceite o si los niveles de aceite tenían que mirarlos los mecánicos del Estado. Yo creo que después debían, si se llevaban el aceite, no me sorprendía. Fue simplemente el expolio de lo público y el achatarrado de lo público, porque esos elementos ferroviarios no eran suyos, eran del Estado, pero simplemente los cogieron y los achatarraron. Así de claro. O sea, de todo el material móvil que se les entregó, que era del Estado, no solo no pagaron nada por su utilización o prácticamente nada, sino que el material
móvil desaparecido en los ferrocarriles argentinos compondría un tren de más de 100 kilómetros, no me he equivocado, un tren de más de 100 kilómetros de vagones y locomotoras que se entregaron y no se devolvieron. O sea, cuando se devolvían ya los ferrocarriles, no te creas que se hacía inventario y se veía qué es lo que devolvían, era, bueno, devuélvalos y ya está. Desaparecieron kilómetros y kilómetros de material móvil. Y otro material móvil que ese sí que se entregaba, estaba en tal estado que no podía circular, pero esto hay que entenderlo bien. O sea, te devolvían una locomotora y la locomotora era una caja oxidada, era simplemente la caja oxidada y unas ruedas ya absolutamente acabadas. O sea, quiero decir que la locomotora no te la entregaban sin motor, sin cuadro de mandos, sin silla, sin faros, todos los cables quitados y vendidos como cobre. O sea, entregaban el material ferroviario de tal manera que se podían componer kilómetros y kilómetros de material que no podía ni rodar, que no podía ni moverse cuando lo devolvían, ¿no? Esto fue la situación. Y ese mismo material, o sea, cogían las partes de los vagones y las locomotoras y las vendían como chatarra. Esta es la situación en que quedó todo. Las vías, se dieron casos en que ni las devolvieron. O sea, te dicen, mira, por aquí pasaba la vía, estoy en este momento entre las vías. Ya no es que vendieran los raíles como chatarra, es que las traviesas, los durmientes que dicen los argentinos, tampoco estaban. Es que se habían llevado el balastro, o sea, habían dejado el campo. Y lo mismo con almacenes, depósitos y talleres, los habían dejado simplemente para derrumbarlos en el mejor de los casos. En otros casos ni siquiera eso. Hubo casos en los que cuando el Estado se rehizo con estos edificios, quedaba el suelo. Quedaba un suelo de hormigón y de cemento. No quedaban ni las vigas, no quedaba la maquinaria, no quedaba nada. Todo estaba, como dicen los argentinos, chatarreado, como decimos los españoles, achatarrado. No dejaron nada. Así es lo bien que funciona la iniciativa privada. Y lo mismo fue con las estaciones. Las estaciones las devastaron. Las estaciones tienen que tener algunas tiendas, es lógico que las tengan. Tú vas a coger el tren y dices, bueno, pues voy a comprar la prensa, y es normal que haya un kiosco de prensa en la propia estación y que ya compras ahí el periódico del día. O que dices, voy a comprar un recuerdo para los nietos o para los abuelos porque no me he acordado, porque no he encontrado nada, y hay un sitio de recuerdos para comprar, es normal. O tiendas para cuando llegas, que dices, madre mía, me está lloviendo, madre mía, ¿qué sol hace aquí? Pues un paraguas, un sombrero. O tiendas de comida para llevar, algo para comer en el tren hasta que se llega, o una vez que has llegado, algo para comer, para tener un bocado si tienes hambre antes de llegar a tu destino. Bueno, las estaciones no solo no se mantenían, sino que aquello era centros comerciales. O sea, la gente no entraba porque habían quitado el espacio para poner tiendas de todo tipo. Pero tiendas de todo tipo, quiero decir, yo qué sé, farmacias, boutiques, o sea, tiendas de ropa de lo más... O sea, era un auténtico desastre. Pero como eran del Estado, la iniciativa privada gestiona bien. Eso es como abajo. Los ferrocarriles argentinos fueron devastados por la iniciativa privada, que en muchos casos los achatarró. Y acabó no solo no haciendo las inversiones, sino pidiendo dinero al Estado a cambio. Según libros contables, los ferrocarriles argentinos valían en aquel momento unos 30.000 millones de euros. Puede ser que valieran menos, porque a lo mejor estaban hinchados, o que valieran más, porque también es verdad que los bienes raíces, los bienes inmuebles estaban a precios de compra, y algunas veces eran precios de compra de hacía decenios. Bueno, la realidad es que para robarse 100, 200, 300, 400, 500 millones de euros, que es lo que debieron robar, los argentinos perdieron 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 millones de euros, muchísimo más que lo robado. O sea, la gente cuando dice, ¿dónde está ese dinero? Dice, bueno, es que cuando a ti te roban un coche, normalmente lo robado es mucho menos que la reparación del cristal y lo que te han destrozado. Por ejemplo, si te han cogido la radio y te han pegado un tirón y se han llevado todos los cables que hay que rehacerlos. O cuando te entran y te roban en una vivienda, normalmente los daños son superiores al valor de lo robado. O cuando se produce una estafa, normalmente lo que se llevan los estafadores es muy superior a lo que los estafados han perdido. O cuando se hace una estafa
en un puente o en un túnel público mediante una corrupción, dice, el dinero que se llevan por disminución de costes es muy inferior a lo que luego a los ciudadanos les cuesta ese túnel o ese puente tener que estar inyectando cemento o lo que sea. O cuando te roban un coche nuevo y lo despiezan y lo venden como piezas de segunda mano, evidentemente pueden sacar a lo mejor un 10% del valor del coche, porque muchas piezas, como por ejemplo el chasis, no se puede vender. Supongo que el chasis lo tendrán que hacer trozos y lo tendrán que achatarrar y vender a precio de nada para que luego no se encuentre. Evidentemente, o sea, no tiene sentido un coche que ya está montado gastar horas de mano de obra para hacerlo piezas y venderlo como piezas a muy bajo precio. Las piezas a lo mejor sacan del coche un 10% de lo que te han robado de ese coche nuevo. Y lo mismo pasa con el desastre ferroviario argentino. Muy posiblemente de cada euro que han conseguido apropiarse esta panda de canallas economicistas que ahora vienen a decirnos que van a florecer los cielos con montones de aviones que se supone los van a poner ellos mismos, pues los argentinos han perdido perfectamente 10 euros, o 100 euros, o 1000 euros, no se sabe. Pero no solo eso, no solo es que hayan achatarrado el patrimonio ferroviario argentino, es el coste tremendo que ha tenido la privatización de los ferrocarriles para los argentinos. De las 1000 estaciones argentinas se cerraron 800, la mitad. Pueblos de miles de habitantes quedaron abandonados, sin una carretera asfaltada que los uniera con el mundo. Y no te creas que estos economicistas dijeron, bueno, como hemos cerrado el ferrocarril, vamos a ponerles una carretera. De eso nada, de eso nada. O sea, un compañero de trabajo que tenía nacionalidad española, no sé si la tendría doble nacionalidad, era de Salta, era del norte, era un tío muy válido, muy majete. Yo le tengo en gran estima. Pues me decía que es que había habido 1 millón de desplazados desde las vías férreas a las carreteras, porque claro, si tú vives en un pueblo de miles de habitantes que no tiene carretera asfaltada y te quitan el ferrocarril, te tienes que ir. ¿Cuánto dinero se han gastado los argentinos en desplazarse de unos lugares a otros? Que esto parece una guerra. No sé si esto es de locos, ¿no? De tal manera que a día de hoy, para mantener solo los ferrocarriles metropolitanos, se tienen que dar subvenciones superiores a los que se daban antes de las privatizaciones de Medem en los años 80. De tener más de 50.000 kilómetros de vías, en aquel momento 40 y tantos mil kilómetros de vías, hoy en el día tienen poco más de 5.000, pero las subvenciones a la iniciativa privada son superiores solo en los metropolitanos a las que se daban a toda aquella red. O sea, no solo no han hecho las inversiones, sino que chantajean al Estado, vamos a expresarlo de esta forma, le tienen cogido por los cojones y le dices, o me compras máquinas, o me das subvenciones, o me das subsidios, o cierro la línea y te lío un follón político de 1000 cojones. Esta es la situación, porque cuando tú tienes una compañía ferroviaria nacional, te subvencionas a ti mismo. Pero claro, cuando las compañías son privadas, ¿cómo las subvencionas? Y todos demostrando que tienen pérdidas, y todos trucando las contabilidades para demostrar que tienen más pérdidas que el otro y quejándose de que al otro se le da dinero y a ellos no. Con haber metido todos los años 50, 100.000 millones en el ferrocarril, la cosa habría estado arreglada. Incluso con mucho menos la cosa habría estado arreglada. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto se han gastado? ¿Cuánto les ha costado los ferrocarriles? Vamos a calcular aproximadamente cuánto les ha costado a los argentinos los ferrocarriles desde que en los años 80, para no tener que gastarse un poco más de 1 millón de euros al día, se han privatizado para que las privatizaciones funcionen mejor. Para empezar, hay que ver todos los achatarramientos que se han producido, todo ese material ferroviario argentino que ha sido entregado tan gratis que ha acabado achatarrada y en manos de la iniciativa privada. Las pérdidas que se han tenido que subsidiar,
las subvenciones, los beneficios fiscales que ha habido que dar, el dineral que han costado los desplazados, el dineral que ha habido que gastarse en hacer nuevas carreteras, porque claro, algunas habrá tenido que hacer y ampliarse, porque en el momento en que cierras el ferrocarril, la carretera se deshace. ¿Cuánto han tenido que pagar los argentinos en accidentes, en médicos, en dolores de espalda, en dolores de cuello, en dolores de cadera, en cojeras por los accidentes de carretera? ¿Cuánto han tenido que pagar en autobuses, en camiones, en coches destrozados en esos accidentes? ¿Cuánto es el sobrecoste que han tenido que pagar por viajar en avión? O sea, en vez de viajar por 20 euros 300 kilómetros, 200 euros 300 kilómetros en avión. O sea, una auténtica locura lo que han tenido que pagar en sobrecostes en aviones. ¿Cuánto han tenido que pagar en sobrecostes en los autobuses, no en los billetes, porque el billete de autobús es barato, sino en incomodidad, porque claro, los autobuses no tienen retrete, los autobuses no tienen vagón restaurante, no te puedes dar un paseo, no puedes fumar entre vagones? ¿Cuánto los autobuses esperas en los atascos? ¿Cuánto tiempo han gastado a precios de salario mínimo los argentinos en atascos de tráfico por no tener ferrocarriles? ¿Cuánto en incomodidad? ¿Cuánto por todas las multas que no han pagado las compañías ferroviarias por incumplimientos? ¿Cuánto en salud, por ejemplo, por la contaminación generada? ¿Cuánto en lesiones? ¿Cuánto en huérfanos? ¿Cuánto en viudas? ¿Cuánto hay gente que ha perdido a sus hijos en accidentes de tráfico que son tremendos, que son brutales en la Argentina? Una cantidad de accidentes de tráfico tremenda. En la guerra de las Malvinas intentaban justificar los militares diciendo que, bueno, hombre, esto si lo comparamos con los accidentes de tráfico que hay en la Argentina, esto es nada. Bueno, es que es un desastre. Bueno, pues si vemos todo lo que les ha costado a los argentinos la privatización de los ferrocarriles y cogemos esas cantidades, cada año lo que les ha costado, por ejemplo, los sobrecostes en aviones, y los metemos ese año, desde el año 85 hasta hoy en día, en los ferrocarriles, a día de hoy tendrían, de nuevo, seguirían teniendo la mejor red ferroviaria del mundo, porque se han gastado un auténtico dineral para luego no tener nada. ¿No? Intentando ahorrar en ferrocarriles, se han gastado lo que podían haber metido en ferrocarriles y ahora sí poder escoger el mejor medio de transporte, porque gracias hoy en día a los modernos sistemas de señalización ferroviaria puedes escoger el operador ferroviario que quieres, con el que quieres viajar y el que te da la mejor relación calidad-precio, y no tendrían que estar comiendo mierda teniendo que viajar en avión. Esos cielos que se van a llenar de aviones, que van a florecer con aviones. Un auténtico desastre, porque es que eso sería un desastre, pero como vamos a ver ahora, la situación va a ser todavía peor. La realidad es la realidad. La realidad es que, por mucho que nos predique el mal llamado, por mucho que nos prediquen los economicistas, si hacemos una relación entre niveles de renta y pago de impuestos, vemos que hay una relación tremenda. Los países más ricos, los países que tienen unos niveles de renta per cápita altísimos, tienen unos impuestos altísimos, no unos impuestos legales, sino reales. O sea, ¿cuánto cobra el Estado? ¿Cuánto ingresa el Estado en los países más ricos? Pues sobre el 50% del PIB. Esa es la realidad. Los elevados impuestos son necesarios, están concatenados necesariamente a las rentas altas, y donde las rentas son muy bajas, en los países más pobres y más subdesarrollados, es donde no se pagan impuestos. Esa es la realidad. ¿A dónde se van a vivir los ricos? ¿No? Según el mal llamado, claro, si los impuestos son muy altos, la gente huirá de ahí y se irá a otro sitio. Pues mire usted, los ricos viven en Suiza, los ricos viven en Suecia, los ricos viven en Estados Unidos, los ricos viven en Japón, los ricos viven en Holanda, viven en Austria, viven en Alemania, viven en los países en los que se pagan los impuestos más altos, viven en Nueva Zelanda, viven en Canadá, viven en Australia, viven en Francia.
En los países en los que se pagan los impuestos más elevados es donde viven los ricos y es donde se tienen las mayores rentas, por mucho que estos nos prediquen que la realidad está equivocada y que los ojos nos engañan. La realidad es que unos impuestos elevados, una buena política fiscal, tanto de cobro de impuestos como de gastos, genera una enorme riqueza nacional. Así de claro. Si tú te vas, por ejemplo, a Dinamarca, uno de los países más ricos del mundo, tienen una red ferroviaria que da gusto. Pero es que, claro, el IVA, ya para empezar, es el 33%. Y ya no te quiero decir lo que se paga de impuestos de sociedades, lo que se paga de renta, lo que se paga de seguros sociales, etcétera. Y Dinamarca, claro, tiene unos ferrocarriles magníficos, porque mete dinerales en sus ferrocarriles. Uno de sus mayores logros, junto con Suecia, que también tiene muy buenos ferrocarriles, sobre todo en el sur. El norte es que está casi despoblado y ahí son un poco peores, pero aún así se gastan un dineral los dos en sus ferrocarriles. Y cuando se hizo el enlace por el mar entre Dinamarca y Suecia, pues ese enlace es totalmente irrentable. Piénsese que primero hubo que hacer un túnel por mitad del mar, hacer una isla artificial en mitad del mar y después desde la isla sale un puente. Evidentemente es una obra gigantesca, faraónica, que nunca posiblemente el Estado va a recobrar lo que se ha gastado. Pero por eso estos países son tan ricos, porque tienen esta situación. Y en Dinamarca hubo, una vez que se inauguró, un auténtico problema social. La gente estaba harta del gobierno. Hubo un tren que llegó media hora tarde. Un tren llegó media hora tarde. La gente estaba indignada. Y como Dinamarca es Dinamarca, la oposición, en vez de hacer leña del gobierno, en vez de aprovechar la situación, salió a defender al gobierno y dijo: es que es normal, nadie pensaba que los tráficos iban a aumentar tanto con la conexión que se ha inaugurado, y lógicamente al haber tantísimos tráfico, hasta que no se hagan las nuevas inversiones, vamos a seguir teniendo retrasos. No es culpa del gobierno, nadie se esperaba estos tráficos tan intensos. Pese a estos tráficos tan intensos, a buen seguro que la inversión no saldrá rentable para las arcas del Estado, sí para las arcas de los ciudadanos. Esta es la realidad. Cuando tú tienes un Estado que cobra impuestos elevados y que mantiene servicios públicos, tienes unos magníficos servicios públicos y una relación calidad-precio buenísima. Los países más ricos del mundo tienen sanidad pública, tienen educación pública y tienen ferrocarriles públicos en los que se gastan auténticos dinerales. Y si el señor Milei quiere que haya libertad en la Argentina, que los argentinos puedan escoger, gracias a la iniciativa privada, la mejor opción posible para viajar, lo que tiene que hacer es simple y llanamente meter 1 billón de euros en el ferrocarril argentino, ese ferrocarril que es ya pura chatarra, como lo ha dejado la iniciativa privada y todos los economicistas, ¿no? 1 millón de millones de euros. Pero es que claro, si tú metes 1 millón de millones de euros, si metes 500 euros por segundo, el billete más grande, cogemos el billete más grande, el de 500 euros por segundo, ¿cuánto tardas en meter ese billón de euros en el ferrocarril argentino? 63 años. 63 años para rehacerlo. Pero es que claro, aunque consigas rehacerlo, el desastre es tan grande, que por lo menos al principio, por ejemplo, el raíl tienes que comprarlo fuera. ¿Quién te va a poner una fábrica de raíl si no le garantizas la compra de todos los años de raíl durante decenios? ¿Quién te va a poner una fábrica de construcción de material ferroviario si no le garantizas, siendo tú el monopolio de la compra de material ferroviario? Prácticamente el Estado sería casi el único comprador, que efectivamente le vas a comprar. ¿Quién te va a poner unas empresas de construcción e instalación de señalización ferroviaria o de lo que sea si no les garantizas unas compras? Y al principio, estas compras, antes de que se hagan estas fábricas, pues enriquecerán a otros países donde se produzcan estos bienes. Y la Argentina, la verdad es que si hubiese cogido todo ese dinero que se ha gastado por privatizar los ferrocarriles, ese dinero que, como hemos visto, ha ido en billetes de avión, ha ido en atascos, ha ido en destrucciones de vehículos, en choques en carreteras, ha ido
en pérdidas de tiempo, ha ido en subvenciones, ha ido en beneficios fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo ese dinero que se han gastado los argentinos por privatizar los ferrocarriles lo hubieran metido en los ferrocarriles, pues ahora podrían tener unos ferrocarriles magníficos. Si bastaría con 1.000.000.000 de euros, 1.000.000 de millones de euros, bastaría con tener 1.000 kilómetros a más de 300 kilómetros por hora, prácticamente sería la conexión Córdoba-Rosario-Argentina y luego un ramal hacia el sur de unos 200 kilómetros, otros 9.000 kilómetros a 200 y pico por hora, también en vía doble, otros 10.000 kilómetros que serían de vía única electrificada también a 200 y pico, y luego otros 10.000 kilómetros de vías sin electrificar. Con esos 30.000 kilómetros, o sea, 30.000 kilómetros sería suficiente para que los argentinos pudieran disfrutar de un magnífico ferrocarril, para que los argentinos verdaderamente pudieran escoger la forma en que quieren viajar, para que no tengan que tragar entre la mierda y la mierda aeroportuaria, con unos billetes de avión con unos precios absolutamente disparatados comparados con los de el ferrocarril. Pero desgraciadamente la situación no va a ser esa. Desgraciadamente no van a florecer la aviación en los cielos argentinos. Desgraciadamente no es esa la mierda que van a tener que comer los argentinos. Los argentinos van a tener que comer una mierda mucho peor, como ahora voy a explicar. En ningún país europeo es posible una política de cielos abiertos. Ni siquiera en Alemania, que tiene 90 millones de habitantes, que prácticamente duplica la población de Argentina, y que tiene una renta per cápita que es 3 o 4 veces la Argentina, es posible una política de cielos abiertos. En Alemania era Lufthansa el único operador estatal. Entonces, ¿qué ha pasado en Europa? ¿Por qué ahora en Europa hay una política de cielos abiertos? Pues por un acuerdo de prácticamente todos los países europeos. Porque Europa tiene casi 1.000 millones de habitantes. El espacio aéreo común europeo, que no es solo la Unión Europea, sino que es mucho más grande, tiene casi 1.000 millones de habitantes. Tiene aproximadamente 20 veces la población de la Argentina. Y tiene una renta per cápita media que es 3 veces la Argentina. Y tiene más de 50 millones de personas, que tiene una población superior a la Argentina, con unas rentas per cápita de más de 50.000 euros al año, con capacidad económica para coger aviones. No es la situación de la Argentina, que tiene una renta per cápita de apenas 13.000 euros anuales y que además tiene un 10% de su población en la indigencia, que jamás cogerán un avión, y un 40% en la pobreza, que rarísima vez cogerán un avión. Por eso todos los países europeos se pusieron de acuerdo y crearon un espacio aéreo común que está funcionando muy bien. Pero está funcionando muy bien porque tiene una renta per cápita muy elevada y porque tiene una población muy elevada. Aún así, las compañías aéreas solo pueden realizar vuelos o donde hay mar de por medio o donde hay más de 1.000 kilómetros de distancia, porque los países europeos tienen unos magníficos ferrocarriles y cuando los europeos tienen que escoger, en el caso de que el trayecto sea terrestre, pueden escoger hacerlo por tierra. ¿Y que escogen hacerlo por tierra? Porque el ferrocarril demuestra ser el medio de transporte barato, rápido, cómodo, ecológico, ese que quiere la gente. Así que donde se puede escoger, los europeos escogen ferrocarril de alta velocidad. Y donde no pueden escoger, porque es imposible que haya ferrocarril de alta velocidad, porque hay mar o lo que fuere, en ese caso, pues pueden escoger compañía aérea. Pero claro, es que la Argentina no da para esto. La Argentina no puede, con su riqueza nacional, con su PIB nacional, con su capacidad de transporte, de compra de billetes de transporte aéreo y con su renta per cápita, con su población, no puede tener unos cielos abiertos. Eso es absolutamente ridículo. La medida va a ser un auténtico
desastre. Y es que en Europa incluso lo que se está haciendo ya es que el ferrocarril le está quitando a los aeropuertos ese pequeño margen que tenían de aquellas personas que iban a un aeropuerto para hacer allí un transbordo. O sea, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto, pues tú te coges desde Valencia y te vas en avión a Madrid, y desde Madrid ya coges un avión a Buenos Aires, porque no hay avión directo de Valencia a Buenos Aires. Sí, pero es que a día de hoy empezaron los alemanes y todo el mundo les está imitando, los trenes de alta velocidad ya llegan a los aeropuertos. Así de simple. O sea, por ejemplo, muchos trenes de alta velocidad llegan a los aeropuertos y aquí en Madrid todavía no, aunque ya está todo preparado para que así sea, pero en todo caso en las dos estaciones de alta velocidad, en Atocha y en Chamartín, puedes coger el tren de cercanías que te lleva directamente al aeropuerto sin ningún transbordo. Desde las dos mismas estaciones, además está muy bien señalizado. Por ejemplo, si vas a Atocha, es la línea, ya te digo yo, es el andén 1 de cercanías. Y de ahí salen los trenes directos al aeropuerto y te dejan en el aeropuerto. Y dentro de poco será el propio tren de alta velocidad el que llegará al aeropuerto. Con lo cual, prácticamente el transporte aéreo, cuando la distancia es media o corta y la ruta es terrestre, pues va a desaparecer también en la Unión Europea. Pero es que hay que tener en cuenta que es que Argentina es un monopolio económico aeroportuario. Porque claro, tú en un pueblucho, ¿no?, en un pueblo de 1000 habitantes, no puedes pretender que haya libre competencia de salones de belleza. Si en ese pueblo de 1000 habitantes tienen la suerte de que la Antonia tiene un salón de belleza y que lo abre 3 o 4 días a la semana, están todas contentas de poder ir ahí. Porque de lo contrario volverán a otro monopolio, pero que será yendo a 10 o 20 kilómetros de distancia al salón de belleza más cercano. Y lo mismo pasa con las carnicerías, y con las pescaderías, y con las panaderías, que en muchos lugares son monopolios naturales económicos, porque el lugar no da para más, da para una carnicería y todos deseando de que el carnicero, el pescadero o el panadero no cierren, porque si no van a tener que ir a otros lugares a comprar estos productos o van a tener que venir en camiones un día a la semana tocando la bocina, y el jueves por la mañana viene a la pescadería y si estás pues puedes comprar pescado, y si no pues tienes que esperar a la siguiente semana o desplazarte muchos kilómetros. Y en muchos pueblos españoles está lo que llamamos los españoles la tienda Tojunto. La tienda Tojunto es un pequeño supermercado donde puedes comprar igual que vino o jamón, los productos de distribución más normales y más frecuentes, y no puede haber libre competencia porque el tamaño del municipio impide la libre competencia. Y lo mismo sucede en los cielos argentinos. Argentina no tiene capacidad de transporte aéreo como para que haya una libre competencia entre diversas empresas aeronáuticas, de la misma manera que en un pequeño lugar no puede haber libre competencia entre peluquerías. Si hay una peluquería de caballeros y otra de señoras, sería mejor llamarla de hombre y de mujeres, están los del lugar encantados de no tener que ir a otro municipio a cortarse el pelo, encantados con su monopolio, porque hay una cosa peor que el monopolio, que es no tener nada, que ni siquiera poder acudir al monopolio y tener que pagarle al peluquero lo que te quiera cobrar, porque no hay otra peluquería en el lugar. Y de esta forma, en España y en todo sitio donde tengan dos dedos de frente, los lugares periféricos, los lugares aislados, los lugares despoblados, tienen todos los servicios o muchos servicios subvencionados. Sus carreteras están subvencionadas, ¿no? Tienen unas carreteras malas asfaltadas, pero claro, no pueden pretender tener las autopistas de 3 carriles de las grandes ciudades, ¿no? Pero es que los de las grandes ciudades, y aquí nadie pone esto en duda, debemos pagar dinero, debemos pagar impuestos para que esta gente que vive en lugares aislados pueda tener unas ciertas carreteras. Les subvencionamos las carreteras, de la misma manera que les subvencionamos, por ejemplo, Internet. El Estado, ahora ya hay conexiones a todo el territorio, pero el Estado español tuvo que pagar millones de euros, estoy hablando de cientos de millones de euros, para que se conectaran a Internet municipios en los que estas conexiones no eran rentables. Las compañías privadas no veían rentables estas conexiones y nosotros, los de la ciudad, vamos a decirlo así, que tenemos magnífico Internet,
Pues yo creo que tengo 600 megas en este momento de subida y de bajada por un precio ridículo, por 15 euros al mes. Bueno, esta gente le cuesta más caro, tiene peor internet, de la misma manera que tiene peores carreteras, pero yo en mi billete, en mi recibo de internet, les estoy subvencionando su internet, y es lógico que así sea, y aquí nadie lo pone en duda de que los que vivimos en las grandes ciudades tenemos que subvencionar a estas gentes. Por ejemplo, yo estuve dando clases de posgrado, de máster, y había allí diversa gente, y entonces había entre otra gente bastantes trabajadores de Telefónica hace muchos años. Esto era cuando Telefónica era monopolio y era del Estado, y claro, me decían, las inversiones que estamos haciendo en muchos pueblos son absolutamente irrentables, son líneas que nunca serán rentables y que además morirán cuando mueran los viejos del lugar, pero es que los viejos del lugar tienen que tener un teléfono para llamar cuando se ponen enfermos. ¿Y quién ha pagado esas líneas? Pues por ejemplo yo, y es lógico que así sea. Y es lógico que en la Argentina pase lo mismo, que los aviones a lugares muy alejados, o que los trenes a lugares muy alejados, los de Buenos Aires, los de Córdoba, etcétera, los de Rosario, los subvenciones, que subvencionen a las personas que no viven en las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí Iberia, pues cuando era monopolio, pues no cobraba de la misma forma todas las líneas que operaba. Por ejemplo, cuando tú viajabas a los archipiélagos, a Baleares o a Canarias, o cuando viajabas a Melilla en avión, incluso te cobraban el billete por debajo del precio de coste. ¿Y eso cómo se subvencionaba? Pues se subvencionaba con las líneas rentables. Cuando llegó la política de cielos abiertos en Europa, ¿qué es lo que pasó? Pues que ahora el Estado directamente subvenciona a estas personas. Por ejemplo, cuando yo vivía en Baleares, en Palma de Mallorca, yo presentaba mis papeles de que era residente en la ciudad, en la isla de Mallorca, exactamente en Palma de Mallorca, y me parece que era un descuento muy importante, creo que del 33% o más. Y lo mismo pasaba con el barco. Evidentemente, esta gente tiene que estar subvencionada. Yo no sé cómo funciona Aerolíneas Argentinas, pero supongo que será algo parecido. Y que Aerolíneas Argentinas, encima, debido al desastre ferroviario en que ha dejado el economicismo Argentina, pues tiene que estar subvencionada por el Estado, sobre todo en diversas rutas aéreas, en las que de vez en cuando, a lo mejor un día, un avión diario o incluso un avión a la semana hace el recorrido, porque claro, si no, esa gente se queda aislada, y ese avión, aún así, aunque hay tan pocos vuelos, aunque hay tan poco servicio, ese avión no se llena, y entonces es necesario, evidentemente, que el Estado subvencione eso, y que lo hace a través de su compañía estatal. Si los vuelos se liberalizan, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que esas rutas no son rentables, y entonces o desaparecerán, o el Estado tendrá que volver a lo mismo, a subvencionar las rutas, pero ahora ya no se subvenciona a sí mismo, subvenciona a empresas privadas, porque claro, no es lo mismo que tú te subvenciones a ti mismo, a tus empresas privadas, a tus empresas públicas, que se lo des a una empresa privada, es totalmente distinto. En consecuencia, los vuelos internos en Argentina no pueden ser rentables, pero si ya Iberia se le compró a Aerolíneas Argentinas y la tuvo durante varios años en situación de monopolio, y fue absolutamente incapaz de sacarle dinero, hasta tal extremo que se la vendió a Marsans por $1. Por $1, una línea aérea que no valía absolutamente nada, una línea aérea que no tenía aviones, porque lo que ya había hecho Iberia para poder subsistir había sido vender los aviones a compañías de renting, de leasing, de alquiler de aviones, y a su vez alquilarlos, de tal manera que Marsans compró una compañía aérea que no valía nada, la compró por $1, y Marsans también fue absolutamente incapaz de hacerla rentable. Y nos dice el mal llamado profesor Rayo que ahora se va a ver libertad en los cielos argentinos, y que habiendo libre competencia entre las compañías aéreas, estas compañías van a conseguir beneficios de algo que la propia iniciativa privada ya se ha demostrado que actuando de forma de monopolio ni así pudo hacerlo
rentable. Pero no solo eso, sino que además en una situación de competencia absolutamente desleal, porque yo es que ya me es difícil creer lo que este hombre dice en sus vídeos, pero es que el mal llamado dice que las compañías extranjeras podrán operar en la Argentina, pero evidentemente las compañías argentinas no van a poder operar en el extranjero, o sea, las compañías argentinas van a estar en una situación tal que nadie va a querer tener una aerolínea argentina. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Gol. Gol es una compañía de bajo coste brasileña, malísima, y lo digo por experiencia. Gol dice que está interesada en operar la ruta Buenos Aires-Mar del Plata. Bueno, pues es lógico. Los aviones de Gol llegan desde Brasil, llegan desde el norte, aterrizan en Buenos Aires y siguen hasta Mar del Plata. Pero cuando una compañía argentina pretende hacer lo contrario, desde Mar del Plata volar a Buenos Aires y desde ahí volar a Brasil, evidentemente las autoridades brasileñas no le dejan, evidentemente. Pero entonces, claro, cualquier compañía aeronáutica argentina no va a poder competir con las compañías aeronáuticas de los alrededores. O por poner un ejemplo aquí en Europa, las líneas aéreas marroquíes, Air Maroc. Air Maroc vuela de Casablanca a Madrid, perfecto, y de ahí se tiene que volver otra vez a Marruecos. No puede seguir a París porque no es una compañía aérea europea, no se le permite hacer eso. O yo que sé, o las líneas aéreas de Egipto pueden volar desde el Cairo hasta, yo que sé, hasta Milán, pero de ahí no pueden seguir a Londres. No se les permite porque no son compañía aérea europea. Los cielos en Europa se han abierto porque todos los países han cedido unos a otros los derechos, porque hay igualdad entre las líneas de los diversos países. Pero sí, las compañías de los países limítrofes a la Argentina van a poder operar libremente y la Argentina no va a poder hacerlo en esos países donde no se le va a dejar. Nadie va a querer tener una compañía aérea argentina. Es absolutamente ridículo. Y dice el mal llamado que es que gracias a la libertad económica, gracias a que se quita la regulación, van a florecer los vuelos. Ya le digo yo que no, porque no son rentables ni en monopolio, ¿no? Y no son rentables ni siquiera no habiendo ferrocarriles, que ya es el colmo, ¿no? Pero que así van a aumentar los ingresos del Estado. Pero vamos a ver, si los que van a operar van a ser compañías extranjeras, esas compañías extranjeras van a pagar el impuesto de sociedades en sus países de origen, van a pagar a sus empleados en sus países de origen, y los seguros sociales van a ser en sus países de origen, y la declaración del impuesto sobre la renta de esas personas va a ser en sus países de origen. Y cuando esas personas, con ese dinero que han ganado, se vayan a comprar lo que sea, ¿no? Comida, ropa, zapatos o lo que fuere, el IVA o los impuestos al consumo que haya en esos lugares los cobrarán en esos países. Esto va a ser un auténtico desastre para las arcas argentinas. Nadie en esas condiciones va a querer una aerolínea argentina para operar en los cielos argentinos. Todas las empresas tendrán aerolíneas, pero no argentinas, sino de los países adyacentes. Esto es absolutamente ridículo. Y dice que el tráfico aeroportuario florecerá gracias a que se va a quitar la regulación si la oposición no lo impide, y así aumentarán los ingresos del Estado. Hombre, es que la oposición intentará torpedearlo para evitar que se torpedeen los ingresos del Estado, porque entonces van a ser todo con esa regulación, que ni me creo que sea cierto lo que dice este hombre. Ya sabemos que es un sinvergüenza, que es un mentiroso, que tiene un rostro como el cemento. Yo he demostrado claramente que cuando ataca a Marx miente continuamente, miente a veces por ignorancia, porque no tiene ni puta idea de economía, pese a que intenta avasallar con ese lenguaje lleno de conceptos supuestamente económicos, sino que además miente de mala fe. Yo le he demostrado varias veces que miente sabiendo que miente con intención de engañar, que sabe que miente, que Marx no dice eso, que sabe que eso no es así. Se lo he demostrado que miente con intención de engañar al que le escucha, no solo por mera ignorancia, que muchas veces miente por ignorancia, sino que miente de mala fe con intención de engañar. Ya digo, se lo he demostrado muchas veces, sobre todo cuando habla de Marx. Así que al final, ¿esto qué va a acabar? Pues en el mejor de los casos, en un oligopolio aéreo. Posiblemente en un duopolio aéreo, muy posiblemente en un monopolio aéreo. Cuando tú quieres ir a la peluquería en un poblacho, si tienes una peluquería,
vas bien. No puede haber libertad de empresa, no puede haber un montón de peluquerías. O, por ejemplo, ¿qué pasa con los colegios? ¿Dónde tenemos la mejor educación del mundo? Pues en los países en los que la educación es pública y gratuita. No es gratuita porque se paga por los impuestos, pero claro, cuando tú vives en un pueblo donde si hay colegio es gracias a que está subvencionado. Por ejemplo, en España se sigue la regla de entre los 5 y los 13 años, en esos 8 años, vamos a decirlo así, si hay 8 niños en el pueblo, o sea, si en el pueblo nace de media un niño al año y en consecuencia se puede llenar el colegio con 8, 9, 10, 11, 12 niños, hay colegio, si no ya el colegio se cierra. Bueno, gracias a que hay iniciativa pública, esos niños pueden ir al colegio en su propio pueblo y no tienen que desplazarse a otro sitio. Pero es que en un pueblo pequeño no puede haber libertad para escoger colegio. En la inmensa mayoría de la Argentina, la gente que vive en municipios pequeños tiene el colegio, tiene que haber un colegio en el pueblo, no da para más, y por ello tiene que haber un colegio público. Y es evidente, y así lo demuestran todas las pruebas que se han hecho, el informe PISA, etcétera, que los países que tienen la mejor educación son aquellos países que tienen impuestos muy elevados y que tienen colegios públicos y gratuitos para toda la población. Pues con los vuelos aéreos pasa lo mismo que con los colegios, igual que en un pequeño municipio solo hay un colegio y muchas veces porque está subvencionado para que haya colegio, en la Argentina hay capacidad aeroportuaria, pese a que no hay ferrocarriles, para que opere una compañía y aún así hay que subvencionarla. Esa es la realidad de la Argentina, porque ni tiene población ni tiene renta per cápita para algo mejor. Y si esto se privatiza, ¿qué va a pasar? Pues que se van a cerrar un montón de vuelos que no son rentables van a dejar de operar. Y al final va a acabar operando muy poquitos vuelos. Quizás los vuelos entre las grandes ciudades, Buenos Aires y poco más. Y posiblemente acabarán pidiendo subvenciones para mantenerlos porque no son rentables. Eso es lo que va a suceder. Un monopolio de 4 vuelos, que encima vamos a tener que mantener los vuelos y mantener los aeropuertos. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Asturias, cerca de Avilés, pues estaba el aeropuerto de Asturias, aeropuerto que yo no sé qué va a pasar con él, porque ya se ha abierto, ya se ha inaugurado el tren de alta velocidad entre Asturias, León, Madrid, hace muy poco tiempo, y en consecuencia pues va a perder la mitad de sus vuelos o más. Porque ese aeropuerto solía tener así como mucho 6 aviones que llegaban y se iban, como mucho 7, normalmente había los días laborables, venían 2 de Madrid por la mañana y se iban, 2 de Barcelona, 1 de Barcelona y se iba, por la tarde 2 de Madrid y se iban, 1 de Barcelona y se iba, los fines de semana aún menos, y creo que había un vuelo semanal a Londres. Claro, es un aeropuerto muy pequeñito, a mí me gastaban la broma que decían, no hay mejor trabajo por aquí que ser bombero del aeropuerto de Asturias, porque ya ves tú lo que tienen que hacer. No sé si tendrán de media una intervención al año, pero lógicamente el aeropuerto necesita un cuerpo de bomberos. Ese aeropuerto era totalmente irrentable, no sé si se cerrará o qué se hará con él. Desde luego, por lo menos ahora ya los asturianos tienen la suerte de poder escoger entre volar en avión a Madrid o coger el tren de alta velocidad. Ya les digo yo lo que van a hacer, van a coger el tren de alta velocidad. Incluso cuando vengan a enlazar porque quieren volar a Buenos Aires, pongo por ejemplo, pues también van a coger el tren de alta velocidad, muchos de ellos, y luego las cercanías. Y según el mal llamado profesor Rayo, Milei ha realizado una jugada maestra con Aerolíneas Argentinas, esa empresa que no vale absolutamente nada, esa empresa que ya se la vendieron por $1 a Marsans, que Marsans intentó que alguien se la quedara por $1 y no fue posible, y que se la tuvo que quedar el Estado, se la entrega a los trabajadores argentinos si la quieren. Pero vamos a ver, es que esa empresa no solo no vale nada, sino que yo estoy seguro que esa empresa tiene un valor negativo. O sea, ahora mismo yo me ofrezco, si hace falta, de forma absolutamente gratuita, a auditar Aerolíneas Argentinas. Yo he hecho pocas auditorías hace muchos años, pero he sido profesor de auditoría, puedo perfectamente hacer la auditoría y además no cobro nada, solo pido, eso sí, los gastos. O sea, que me paguen el billete a Buenos Aires, que me paguen la estancia en Buenos Aires, que me paguen lo que llaman los viáticos, las dietas en Buenos Aires.
Pero yo no cobro nada y yo tranquilamente les audito a Aerolíneas Argentinas. Pero ya les digo yo lo que va a salir. Aerolíneas Argentinas en este momento tiene un valor en negativo, tiene un fraude contable que contablemente supongo que se dirá que no vale nada, pero en realidad tiene un valor negativo de cientos de millones de euros, quizá de miles de millones de euros. En este momento yo creo que si Aerolíneas se mantiene es porque el Estado, por ejemplo, obliga a YPF a proveerle de combustible y porque todos sus proveedores tienen la garantía del Estado, porque todos saben que es una empresa que no puede pagar sus deudas. Es una empresa que posiblemente tiene unas deudas tan enormes, tiene un valor negativo tan enorme, que aunque sus trabajadores se hicieran con ella y estuvieran durante toda su vida hasta su muerte trabajando sin cobrar los salarios, no sería suficiente para cubrir las deudas que tiene. Y de esta manera nos dice el mal llamado profesor Rayo que se ha demostrado esa mentira de que el capital, mediante la posesión del capital, explota a los trabajadores. Porque a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se les regala a Aerolíneas Argentinas y no la quieren. Hombre, claro, es que es una explotación por la posesión del capital. Aerolíneas Argentinas no tiene ningún capital. Yo estoy seguro que Aerolíneas Argentinas no tiene aviones. Los tiene todos alquilados o son viejos que se van solo al chatarrero. Tiene todas las instalaciones alquiladas. Sus oficinas están alquiladas. Sus sistemas informáticos son una mierda. Sus talleres son una mierda. Sus simuladores de vuelo, si los tiene, son una mierda. Porque claro, cuando Marsans entregó a Aerolíneas no tenía nada, no tenía aviones, no tenía oficinas, no tenía sistemas informáticos, no tenía talleres, no tenía simuladores de vuelo. O sea, todo lo que pretendió ahorrarse el gobierno argentino con la privatización, no solo lo pagó, sino que lo pagó con creces. Fue un auténtico desastre para los bolsillos de los argentinos. Un auténtico desastre. Pagaron mucho más con la privatización que si se la hubiera quedado el Estado. Porque la realidad es testaruda como una mula. Y al final, pues la realidad nos demuestra la realidad. Aunque el mal llamado profesor Rayo y todos estos economicistas que quieren darnos tanta libertad nos dicen que con impuestos bajos la economía florecerá, la realidad es muy contraria. Mire usted la realidad. ¿Cuáles son los países del mundo que están mejor? ¿Cuáles son los países del mundo en los que tienen rentas más altas, en los que tienen mejores niveles de vida? Aquellos en los que tienen unos impuestos enormes, impuestos del 50% del PIB, así de claro. Y si tú te coges y dices, vamos a ver, niveles de renta, niveles de impuesto, hay una relación perfecta. Cuantos más impuestos pagas, más renta tienes y mejor vives. Y vamos a analizar porque hay algunos casos en los que esto no sucede. Vamos a ver cuáles son esos países en los que se sale de la norma. Y entonces hacemos el análisis y ¿qué tenemos? Pues que los pocos países que se salen de esta norma, de que los países tienen a su vez elevados impuestos y elevada renta, son dos. Los grandes productores de petróleo, los grandes exportadores de petróleo que apenas cobraban impuestos, cada vez están asimilando más el sistema de impuestos elevados, y los paraísos fiscales, pero claro, Argentina con 50 millones de habitantes no puede ser un paraíso fiscal. De hecho, ya incluso los grandes países o las grandes economías se crean sus propios paraísos fiscales para evitar que otros puedan serlo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, estados como Delaware o Wyoming son medio paraísos fiscales. O aquí en Europa, países como Luxemburgo o Irlanda son medio paraísos fiscales. O cuando el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea, sitios como Gibraltar o las Islas del Canal también eran en el fondo medio paraísos fiscales o paraísos fiscales. Pero con 50 millones de habitantes, Argentina no puede hacer eso. Y cuando tú ves esa situación de renta y esa situación de impuestos elevadas, esos países a su vez han metido auténticos dinerales en su ferrocarril. Pero esos ferrocarriles les salen gratis, les salen totalmente gratis, porque recuperan el dinero a través
de sociedades, a través de renta, a través de IVA, a través de impuesto tabaco, otros impuestos al consumo como el alcohol, al final les vuelve todo el dinero, de tal manera que tú te vas a Luxemburgo y dices, es que aquí ya no hay dónde invertir. Dicen, efectivamente, si encontráramos un puente por el que pudiera pasar la gente, no un puente ridículo por el que no va a pasar nadie, sino cualquier obra pública que pudiera ser interesante para los ciudadanos, la ejecutaríamos. Pero es que aquí en Luxemburgo ya no queda ninguna, no hay posibilidad de ejecutar ninguna obra pública, porque sabemos que si hubiese alguna posibilidad, inmediatamente ejecutaríamos ese puente, ese túnel, ese lo que fuera, ese colegio, ese ayuntamiento, porque luego nos vuelve gracias a estos impuestos elevados. Y de esta forma se demuestra que el Estado debe invertir en sus ferrocarriles. La red ferroviaria es un monopolio natural económico. Debe ser propiedad del Estado y tiene que estar en una situación muy, muy buena para que el país pueda progresar. Pero que es que desde el año 55 la situación en Argentina ha sido simplemente de que hay que demostrar que el ferrocarril es un medio de transporte viejo, anticuado, que eso ya vamos, hombre, eso ya está totalmente pasado de moda. Pero incluso los Estados Unidos, que obligaron a estas políticas, que les dijeron, ustedes los que tienen que hacer es comprarnos nuestros coches de la Ford, de la Chrysler y de la General Motors, ellos mismos, pese a que es un país muy inadecuado para el ferrocarril, han mantenido sus ferrocarriles, y vaya si los han mantenido, y vaya si los han subvencionado, todo lo contrario de lo que han dicho a los argentinos, que era que no debían subvencionarlos porque eso ya no valía para nada, eso ya estaba muy anticuado y lo que había que hacer era quitarlos, cuando todos los países del mundo comprenden que un ferrocarril de calidad es imprescindible para ser un país rico, si no, no hay forma. Pues nada, según el mal llamado profesor Rayo, esas líneas, ese espacio aéreo que Iberia en monopolio no fue capaz de hacer rentable, que Marsans en monopolio no fue capaz de hacer rentable, que el Estado argentino ahora de nuevo en monopolio no es capaz de hacer rentable, va a florecer gracias a que se abren los cielos y encima va a haber libre competencia entre todas estas empresas. Y a los sinvergüenzas de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que yo no conozco Aerolíneas Argentinas, me lo imagino como un mamoneo a la Argentina terrorífico, una empresa lamentable, pero aún así, claro, les está dando una empresa que no solo no vale nada, sino que lo que les está regalando es una deuda a pagar de cientos de miles de millones de euros, que posiblemente es el valor negativo actual de Aerolíneas Argentinas. Pero ¿qué harían los trabajadores de Aerolíneas Argentinas si les regalaran esta aerolínea? Si verdaderamente les regalaran una aerolínea. Pues vamos a ver, ¿qué tienen que hacer para regalarles una aerolínea? Pues mire, regálele 100 aviones aproximadamente, un poco menos, que es lo lógico para una aerolínea como Aerolíneas Argentinas. Pero es que claro, cada avión vale 100 millones de euros, eso nos hace 10.000 millones de euros. Les compra usted las oficinas, les pone usted el sistema informático, los simuladores de vuelo, les pone los talleres y esa empresa vale a precios de mercado, más o menos, vamos a decir, porque tampoco todos los aviones van a estar nuevos, unos 10.000 millones de euros. Y se lo regala y vaya si lo cogen. No hay ningún problema, te lo cogen inmediatamente, lo que no te van a coger son unas deudas gigantescas a pagar. O haga usted esto mismo que pretende hacer con Aerolíneas Argentinas con YPF. Diga a los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales que les regala YPF. Te lo cogen inmediatamente porque ahí hay capital, evidentemente. ¿Y qué van a hacer los trabajadores de Aerolíneas Argentinas si se les regala una aerolínea, no una deuda a pagar gigantesca? Si se les regala una aerolínea que puede tener un valor de mercado de unos 10.000 millones de euros, con sus aviones, con sus oficinas, con sus sistemas informáticos, etcétera, pues van a ir al Estado y les van a decir, mire, ahora gestionamos bien. Somos ya una empresa privada, ya no somos proletarios, ahora somos burgueses por nuestras acciones en Aerolíneas Argentinas y ahora gestionamos bien. Esta línea no es rentable, ¿me la subvenciona o no? Dice, no se la subvenciono, pues la quito. Esta no es rentable, ¿me la subvenciona o no? Se la quito. Y así iban a ir quitando los vuelos nacionales. Y con los internacionales va a pasar lo mismo. Dice, oiga, mire, usted me está poniendo una situación en la que yo estoy en una situación de inferioridad económica frente a las compañías extranjeras, porque las compañías extranjeras pueden volar a Argentina, mientras que Argentina solo puede volar con permisos al extranjero, o dicho en otras palabras, el ejemplo que hemos puesto, Gol puede volar
desde cualquier aeropuerto brasileño hasta Buenos Aires, y desde Buenos Aires puede seguir hacia el sur, hacia, creo que se llama Bahía Blanca o Mar del Plata, etcétera. Pero yo desde estos aeropuertos vuelo a Buenos Aires, desde los aeropuertos del sur vuelo a Buenos Aires, y luego ya no puedo ir a un aeropuerto brasileño, solo si me lo permiten, y desde luego lo que no puedo ir es a Sao Paulo y luego de Sao Paulo volar a Río o a Bahía. Eso absolutamente imposible, eso no me lo permiten. En consecuencia, o me quita usted la ley o me da una subvención. Ni le quito esa ley que le hace usted operar en inferioridad de condiciones, ni le subvenciono, pues quito el vuelo. Y al final, ¿qué es lo que van a tener los trabajadores de aerolíneas? Pues un montón de aviones parados. ¿Y qué van a hacer? Pues ahora ya no son proletarios, ahora son burgueses. Van a poner una empresa que se llamará algo así como Arrendamientos Aeronáuticos Argentinos. Hay montones de empresas de renting y de leasing en el mundo que te alquilan aviones. Más o menos, a lo que tengo entendido, la mitad de la flota aeroportuaria mundial, o casi la mitad, pertenece a estas compañías, que además han tenido grandes pérdidas, porque por una parte se han tenido que comer los grandes cuatrimotores, los 747, los 380, que han dejado de funcionar por obsolescencia económica, porque ya gastan mucho combustible. Luego han tenido el problema de la pandemia, han tenido el problema de los 737 MAX, que unos se caen, a otros pierden puertas, etcétera. Y claro, no te renuevan el contrato de leasing y los tienes que tener parados, etcétera. Bueno, tienen muchos problemas en este sentido. Bueno, pues nada, ya posiblemente todo esto ha acabado, y ahora lo que van a hacer los trabajadores de aerolíneas argentinas es no trabajar, es simplemente alquilar aviones, poner una empresa de alquiler de aviones, llevársela, por ejemplo, a las Islas Caimán, a Luxemburgo o a Delaware, y asunto concluido. Es la demostración de que claro que existe una explotación, y que cuando tú a los trabajadores les das el capital gestiona, y gestiona bien, como gestiona la iniciativa privada. ¿Y cómo van a gestionar estos trabajadores aerolíneas argentinas en esa situación? Pues llevándose los aviones a otro sitio, y asunto concluido, y poniendo una empresa de alquiler de aviones en cualquier otro lugar del mundo. O simplemente pueden vender los aviones, repartirse el dinero y meterlo en deuda pública de diversos países, de los países más desarrollados, y vivir de las rentas. No te creas que porque ahora tienen capital van a seguir siendo proletarios y trabajando todos los días. Ahora ya tranquilamente pueden vivir de las rentas del capital, pueden poner su dinero a trabajar, pero evidentemente el dinero no trabaja y genera más dinero. El dinero solo se genera a costa de aquellos que sí que trabajan, a costa de las costillas, a costa de las mantecas de aquellos que sí que trabajan. Así que ya ves el mal llamado, que dice que es que, claro, los proletarios son unos canallas que claro, no quieren asumir ningún riesgo, no quieren poner ningún capital, y es el capitalista el que asume todo el riesgo poniendo él el capital. Pues ya hemos visto que no se asume ningún riesgo, estos tranquilamente dejan de trabajar, alquilan sus aviones y ya está. Cuando el trabajador asume un riesgo tremendo, asume el riesgo del despido. El trabajador lo único que tiene es alguien que le explote, pero puede haber algo todavía peor que te exploten, sí, que necesites que te exploten y que nadie quiera o pueda explotarte. Eso es todavía peor. O sea, lo peor que puede haber, la peor sanción laboral que puede haber en la mayoría de las legislaciones del mundo es el despido. Cuando tú haces ya algo tremendamente mal, la máxima sanción laboral es el despido. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que el trabajador, haciéndolo todo bien, se le puede despedir porque sí, porque el empresario quiere. Y ese es el gran riesgo. O sea, vive totalmente en el más absoluto riesgo a perder su trabajo porque no tiene capital. Y aquí esta es la demostración, porque si a esos trabajadores de aerolíneas argentinas les dan una aerolínea de verdad y no un montón de deudas a pagar, pues ellos van a gestionar ya no como proletarios siguiendo trabajando, sino que van a gestionar como capitalistas alquilando aviones o simplemente vendiendo los aviones y gestionando patrimonios y viviendo de las rentas. En resumen, que la Argentina es un desastre de transporte, y lo va a ser todavía más gracias a las desastrosas medidas liberalizadoras de Milei, ese que con la motosierra iba a acabar con todos esos canallas a los que ha metido en su gobierno y que están gobernando con él mismo. Iba a acabar con aquellos a los que tiene gobernando, con aquellos a los que ya han
agotado a la Argentina, la han arruinado, la han destrozado, pues esos mismos dicen que no, que el problema no es el liberalismo que se ha aplicado, sino que se ha aplicado poco liberalismo, que hay que aplicar más liberalismo para que esto vaya mejor. Bueno, pues tenemos una situación en la que no puede haber libertad de mercado, no puede haber libertad de elección, porque donde hay libertad de elección la gente viaja en tren de alta velocidad. Y no puede haber libertad de elección porque aún así, no habiendo trenes en la Argentina, unos trenes que los argentinos habrían tenido si todo el dinero que se han gastado en liberalizaciones, todo el dinero que se han gastado en la pérdida del valor de ferrocarriles argentinos, en subvenciones a empresas privadas, en ayudas fiscales a empresas privadas, en el coste tremendo de los billetes de avión con respecto a los del tren, en los accidentes que ha habido de carretera, todos los coches, autobuses, camiones que se han perdido en accidentes de carretera, en la de médicos que ha hecho falta, en la de gente que ha quedado lisiada, en la de gente que ha perdido a familiares y amigos. Si cogemos todos esos pérdidas económicas, más todas esas pérdidas morales, y si las hubiésemos cobrado en impuestos, ahora tendrían unos ferrocarriles de maravilla y podrían circular por ellos a unos precios ridículos, a 10 céntimos el kilómetro, que es más o menos lo que suelen costar aquí en Europa. Podrían hacer perfectamente los recorridos mucho más baratos y no seguir teniendo que pagar su libertad con unos billetes de avión malos, caros y a ver si sale el avión o hay mal tiempo. Y por otra parte, pues tenemos la situación de que aun no habiendo libertad de transporte, porque los economicistas no solo les han robado los ferrocarriles, sino que ese dinero invertido en los ferrocarriles habría revertido, porque si tú tienes un buen sistema de impuestos, ese sistema de impuestos que se ha demostrado el mejor del mundo, que es el que tienen los países más desarrollados, les habría vuelto además todo el dinero mediante impuestos y lo podrían tenerlo para realizar otras inversiones. Bueno, pues aún así, quedando simplemente lo que podríamos llamar el monopolio aéreo, porque no se puede viajar de otra forma, ya es la mierda que ha quedado, pues esto va a ser, en el mejor de los casos, un oligopolio, posiblemente un duopolio, posiblemente un monopolio. Posiblemente no va a haber posibilidad de que haya libertad de actuación en los cielos argentinos, porque la Argentina no tiene mercado para ello. Hombre, con 50 millones de habitantes y con una renta de 13.000 euros no hay posibilidad de liberalizar los cielos, pero si en los países europeos más grandes y más ricos, con mayor PIB en general, como por ejemplo Alemania, no era posible, que ha habido que unificar toda Europa, ¿cómo se pretende unos cielos abiertos en un sitio pobre relativamente comparado con Europa y pequeño en población y en extensión comparado con Europa, como es Argentina? En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues dentro de poco se cerrarán un montón de líneas y dentro de poco empezarán a pedir subvenciones por no quitar los vuelos. Y el Estado, en vez de tener que subvencionar a su propia empresa Aerolíneas Argentinas, tendrá que empezar a subvencionar a todas estas empresas aéreas. A los argentinos no les va a costar menos, les va a costar todavía más la privatización. Si el señor Milei quiere que efectivamente los argentinos tengan libertad para viajar, lo que tiene que hacer es gastarse 1.000.000.000 de euros, 1.000 millones de euros, poner un sistema de trenes de alta velocidad, 10.000 vías, 10.000 kilómetros de vías electrificadas dobles, 10.000 kilómetros de vías electrificadas simples y otros 10.000 kilómetros de vías no electrificadas. Con ese sistema, con unos trenes parecidos a los europeos y con unos sistemas de tráfico ferroviario ERTSM, si no me equivoco, poniendo el sistema europeo de tráfico, puedes conseguir que haya libre competencia en el mercado del transporte, pero la libre competencia estará en el mercado ferroviario. Con esos trenes de alta velocidad que cada uno, por ejemplo a Renfe, las últimas compras de trenes les están saliendo por 90 y tantos millones de euros cada tren, no son baratos, tienen más capacidad que un avión, pero son carísimos, ¿no? Bueno, pues el que quiera operar se compra su tren y opera, pide una horquilla, pide una vía, pide un horario y ahí puede operar. Y así es como los argentinos tendrán libertad para poder viajar de forma rápida
cómoda, segura y económica, de una forma ecológica, de la forma en la que se viaja en los países más desarrollados, y no la mierda esta que van a tener que coger de los cielos abiertos, en las que no van a florecer los vuelos. Al revés, como no se subvencionen los vuelos, los argentinos se van a quedar aislados, y de la misma manera que hubo 1 millón de desplazados, que dices, madre mía, con lo que ha costado eso, si eso se hubiese metido en los ferrocarriles, habría sido una maravilla. Si ese mismo dinero que han tenido que pagar ese millón de personas se les hubiese cobrado y se hubiese metido en esos ferrocarriles, ahora estarían de primera en el aspecto ferroviario, en el aspecto del transporte. Pues puede acabar pasando lo mismo, que al final la gente se acabe yendo ya no a las carreteras, sino a los aeropuertos, porque no habrá ni tráfico aéreo, habrá que cerrar los aeropuertos y al final acabaremos en el desastre. Solo habrá aviones, digamos, de aquellas poblaciones a aquellas poblaciones en las que solo debería haber tren. En consecuencia, un desastre. La libre competencia en los mercados ha supuesto un desastre en el ferrocarril argentino. No solo no ha ahorrado un céntimo, han gastado auténticos dinerales, siguen gastando auténticos dinerales en sistemas malos de transporte y no tienen esos ferrocarriles que necesitan. En consecuencia, a los argentinos solo les va a quedar la solución de tragar mierda aeroportuaria o tragar mierda aeroportuaria. No tienen otra salida. El señor Milei les da la libertad de comer mierda o quedarse sin viajar.